Está mal copiar habilidades en Apocalipsis 221, 232. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. Alguien se acerca desde tu 7 Raga. Tapu, el único entre los gemelos Tapu y Papú, exclamó de repente, con los ojos muy abiertos mientras advertía apresuradamente a Raga sobre el peligro inminente, pero, detener. Una sola palabra, lo suficientemente fría como para provocarles escalofríos en la espalda, fue suficiente para hacerles comprender que ya era demasiado tarde. Rugido. Graaya. Las bestias, sin embargo, no estaban de humor para escuchar esas palabras. Solo querían devorar a los insignificantes humanos que tenían frente a ellas. Algunas se enfurecieron aún más al ver al dueño de la voz, Alex, quien estaba justo detrás de Raga con Tidebreaker listo para degollarlo. Tenemos que luchar o moriremos. Fue entonces cuando Karan gritó, advirtiendo a todos que podrían morir si no luchaban. Las bestias se acercaban, y al no contraatacar, eran presa fácil a la espera de ser masacradas. ¿Quieres que muera? La pregunta de Alex, sin embargo, les hizo apretar los dientes de nuevo. Todos fruncieron el ceño en señal de lucha. ¿Qué se suponía que debían hacer? Sus ojos se posaron en Karan, el tipo con la habilidad Megamente. Karan era un chico de cabello rubio y ojos azul profundo, su rostro era afilado, pero en este momento, solo se podía ver conflicto en su rostro mientras activaba apresuradamente su habilidad. Si nos moviéramos, Raga moriría. Si no, moriríamos todos, excepto quizás Raga, porque Alex lo tiene en brazos. El tiempo se ralentizó para él mientras su cerebro comenzaba a funcionar a una velocidad tan rápida que ni siquiera Alex podría alcanzarlo. Se le hincharon las venas de la frente, pues le costaba mucho esfuerzo interpretar las acciones de Alex, pero pronto sus pensamientos se detuvieron y su ceño se relajó. Él no se movió. Simplemente sonrió a los demás que lo miraban con la esperanza de que pudiera tener algún tipo de solución, solo para no obtener ninguna respuesta. Todos se tensaron al ver esto. ¿Qué demonios? ¿Qué hacer? No se les ocurría nada. Las bestias llegaron justo frente a ellos, pero justo entonces, vieron los labios de Karan moverse. No entendieron nada, ni una sola palabra de lo que dijo. Pero su atención se centró en él, lo cual fue su mayor error. ¡Mierda! Rugieron alarmados al ver a las bestias abalanzándose sobre ellos con expresión feroz, listas para destrozarlos, pero justo antes de pensar que estaban muertos, pardo. Una presión descendió sobre esa zona, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par y sus rodillas se doblaran. Jadearon en busca de aire ya que incluso respirar se estaba volviendo difícil, pero antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, uno de sus ojos se giró hacia Alex, solo para encontrar la silueta de una monstruosidad sedienta de sangre detrás de él, mirándolos. ¡Ah! Todavía congelado por el miedo, Papú gritó ya que era el único que podía mirar a Alex. Incluso Karan no pudo hacerlo ya que estaba siendo aplastado contra el suelo sin poder luchar, pero la sonrisa en su rostro no se fue. Él sabía que esto iba a pasar. Su megamente era tan hábil que le hizo calcular el siguiente paso de Alex por primera vez. Nunca había sido capaz de hacerlo, pero quizás hoy Alex no estaba de humor para matarlos directamente, y por eso su mente pudo encontrar una salida. Rugido. X2. Al segundo siguiente, se escucharon dos fuertes rugidos, lo suficientemente fuertes como para hacer temblar el suelo, y la horda de bestias, que estaban congeladas en sus lugares debido a la intención asesina de Alex, pudieron verlo todo en cámara lenta como dos grandes serpientes que parecían más como dragones orientales, volando en el aire antes de que sus ojos llorosos se volvieran hacia ellos. Las bestias eran de bajo rango. No tenían mucho poder para resistir el intento asesino de Alex, y mucho menos esas dos grandes serpientes que parecían querer devorarlos por completo, y al segundo siguiente, ignorando sus gemidos, esas dos serpientes se dispararon hacia ellos. Auge. El suelo tembló de nuevo cuando los cuerpos de las serpientes de agua se estrellaron contra el suelo, avanzando hacia las bestias, que se habían quedado paralizadas. Al atravesarlas, las bestias, con la piel y los huesos desprendidos por la presión del agua, murieron enseguida. Los humanos, por otro lado, apenas podían sentir los temblores y las salpicaduras de agua que caían sobre ellos, pero los rugidos doloridos y apagados de las bestias fueron suficientes para hacerles darse cuenta de la disparidad de poder entre ellos y Alex.
La diferencia de nivel podría no ser mucha, pero fue suficiente para hacerles darse cuenta de que la diferencia de nivel no era lo único que importaba. Sin embargo, Alex aún no se había dado cuenta de la diferencia entre él y un nivel 40 normal. Realmente necesitaba a alguien desafiante, alguien que estuviera en el mismo nivel que él pero más fuerte que los demás, y solo había un ser que le vino a la mente. El jefe Dasosens, sí, esos árboles demoníacos. Alex no lo sabía antes, pero al adentrarse, se dio cuenta de que esos árboles tenían entre el nivel 20 y el 40, lo que significaba que su jefe era un árbol demoníaco de nivel 40, y como era un jefe, debía ser un desafío. El único problema fue que Alex ni siquiera pudo llegar a la zona segura, mucho menos hacerlo para poder pelear solo contra ese jefe Ent. Chapoteo. Para cuando los humanos pudieron moverse nuevamente, todo lo que pudieron ver fue una enorme ola de agua cayendo hacia los cadáveres desollados de la bestia que había intentado atacarlos antes. ¿Qué demonios? Ellos, que luchaban contra el número y tenían dificultades para luchar contra esas bestias mientras conservaban su poder, no podían creer lo rápido que Alex acabó con todos ellos. Simplemente se quedaban mirando la escena de la carnicería con los cuerpos ensangrentados de las bestias tendidos en el suelo, todavía retorciéndose porque el dolor de tener sus células arrancadas de sus cuerpos mientras estaban vivos no era una forma en la que nadie querría morir. Esas bestias seguro que iban a tener trastorno de estrés postraumático. A diferencia de antes, estas bestias probablemente ni siquiera querrán pelear si ven a Alex enfrentándose a ellas. ¿Qué están planeando? Alex, sin embargo, se acercó a Karan, levantándolo, con la palma apretándole el cuello, dificultándole la respiración, algo que a Alex realmente no le importaba. Él sabía mejor que nadie que esta ola era solo el comienzo y que no faltaba mucho para que otras moviera hacia ellos, y él, que había gastado mucho maná en el último ataque, no iba a hacerlo de nuevo. ¿Y por qué eligió a Karan? Bueno, la razón era simple. Alex había visto su estado y sabía perfectamente quién podría haber planeado todo lo que planeaban. El hecho de que todos se hubieran girado para mirar a Karan cuando las bestias se acercaban también fue notado por él antes, lo que lo convenció aún más de que incluso con esas pésimas estadísticas, este tipo era el líder, al menos por ahora. Pero pronto frunció el ceño al ver la sonrisa en el rostro del chico. Grit, tu viaje continúa con Freeway Nobel. Sus dedos apretaron con más fuerza el cuello del chico, casi rompiéndolo. Tos. Karan, incapaz de respirar, tosió, jadeando mientras finalmente se daba cuenta de que todavía estaba sonriendo, lo que le hizo apretar los dientes mientras hablaba mientras sostenía la palma de Alex que estaba apretada sobre su cuello. Tengo un trato para ti. Encuentra historias exclusivas en Freeway Nobel. Karan, un chico que antes del apocalipsis solo poseía una mente bastante aguda, era un niño prodigio. Ganó varios premios y fue admitido en la escuela especial para niños, donde estudió hasta el bachillerato, cuando decidió abandonar los estudios. Estudiar le parecía aburrido. No encontraba nada que lo hiciera pensar mucho, lo que hacía que todo pareciera aburrido. Lo peor de todo era que pertenecía a una familia adinerada sin necesidad de trabajar. Incluso sus padres lo dejaban tranquilo porque sabían que podía lograr cualquier cosa si se lo proponía. Pero justo cuando Karan pensaba que todo estaba bien como estaba, aunque fuera un poco aburrido, las cosas cambiaron. Las cosas se pusieron interesantes. Cosas que nadie jamás pensó que fueran posibles se volvieron posibles, y finalmente, para poder sobrevivir y hacerse notar para que los dioses se concentraran en él, tuvo que usar su cerebro, haciéndose sentir como si estuviera viviendo su vida de verdad. Pero esta habilidad suya, meramente, tenía sus inconvenientes. Generaba un exceso de confianza en el usuario durante un tiempo, dependiendo de cuánto la hubiera usado. Por eso, cuando usó su megamente para predecir los movimientos de Alex, lo que nunca había podido hacer porque nunca había podido ver a Alex, su mente había trabajado horas extras debido a la diferencia de poder entre él y Alex, elevando su confianza en un grado. Si Alex hubiera querido matarlos, simplemente los habría atacado, hiriéndolos justo cuando estaban a punto de enfrentarse a las bestias, sacándolos de encima incluso sin que él hiciera nada. Pero no lo hizo. Y por eso Karan sabía que Alex probablemente no los mataría. Existía la posibilidad de que lo hiciera, pero por sus movimientos, Karan había predicho que Alex no lo haría. Su predicción solo se cumplió cuando Alex usó su instinto asesino para dejar a todos paralizados, lo que debilitó su confianza. Solo cuando Alex lo sostuvo y casi le destrozó la tráquea, su confianza se quebró.
Se suponía que debía estar tranquilo, ya que Alex no iba a matarlos, pero su exceso de confianza lo hacía sonreír como si hubiera ganado la partida, lo que molestaba a Alex. Alex era una entidad de la que nadie sabía mucho. Algunas personas, como Karina y los demás líderes, que lo habían visto usar algunas de sus habilidades, sabían algunas cosas sobre él, pero algo más. Nadie lo sabía. ¿Quién era? ¿Qué hacía antes del apocalipsis? ¿Por qué es tan duro con los demás? Nadie sabía la respuesta, o tal vez algunos la sabían, pero creían que no les serviría de nada revelarla a los demás. Jadeo, jadeo, en ese momento, Karan estaba en el suelo, jadeando, pues, tras convencerlo un poco, Alex lo había soltado, dejándolo caer al suelo. Sin embargo, los fríos ojos dorados de Alex permanecieron fijos en él. Hablar. Alex ordenó, sin importarle que Karan aún intentara recuperar el aliento. Los demás humanos a su alrededor, observando todo esto, simplemente agacharon la cabeza, pensando en diferentes planes. Karan fue quien hizo los planes, y les pareció creíble, pero cuando lo vieron toser y jadear, tratando de tomar algo de aire en sus pulmones, ya no les pareció tan confiable. Así que empezaron a urdir sus propios planes de escape si la situación se descontrolaba. Por eso mismo, tampoco trajeron a sus seguidores. Sin ellos, quienes prácticamente serían un estorbo en una pelea con Alex, sabían que escapar sería más fácil. Nosotras, te diremos la ubicación de la futura zona segura, si nos dejas matar a las hordas de menor rango. Esas fueron las palabras que Karan pudo pronunciar con gran dificultad, pues ahora, con la mente funcionando correctamente, sabía que la situación era mucho más grave de lo que nadie imaginaba. Alex era impredecible, alguien capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento, así que debían ser cuidadosos con sus acciones. Alex entrecerró los ojos al oír esas palabras, pero supo que eran ciertas. No parecía que este tipo tuviera intención de mentir, ya que también pedía algo a cambio. ¿Por qué no los torturo y les saco esa información? Alex, sin embargo, apuntó el Tidebreaker hacia Karan, su punta perforó el cuello del hombre, haciéndolo estremecer de dolor, pero su contacto visual no se interrumpió. Karan se dio cuenta de que Alex intentaba intimidarlo. No tenía intención de matarlos, al menos no todavía. ¿Quién dijo que quien conoce la ubicación de las próximas zonas seguras está aquí con nosotros? Entonces, sin esperar un momento, Karan respondió, todavía mirando fijamente a los ojos de Alex, haciéndolo fruncir el ceño. No los tienes aquí. Alex, sin embargo, no se echó atrás. Hizo otra pregunta, queriendo saber si Karan mentía, si fanfarroneaba para salvarse, o si realmente no tenían a esa persona allí. ¿Quién sabe? Karan, por otro lado, no respondió ni sí ni no. Simplemente se encogió de hombros, lo que provocó que Alex presionara con más fuerza el rompeolas en el cuello del sujeto, atravesándolo más profundamente, provocando un hilillo de sangre que tensó a los presentes. La mirada gélida de Alex permaneció fija en Karan por un rato antes de que apartara su espada corta del cuello del tipo, moviéndola en el aire y haciendo que la sangre en la punta salpicara el suelo. No intervendré ni aunque estuvieran muriendo. Alex se dio la vuelta, alejándose del lugar, dejando a estas personas a su suerte. Tenía que recuperar energía de todas formas, y si conseguían eliminar algunas bestias, sería mejor, ya que atraerían la atención de muchas, y aprovechando eso, podría adentrarse más. En cuanto a la respuesta de Karan, bueno, ya se lo esperaba. Tenía la habilidad Megamente, así que, de todas formas, no esperaba que cometiera errores estúpidos como los demás y simplemente respondiera a su pregunta. Los demás, sin embargo, se quedaron congelados en sus lugares, incapaces de creer que Alex había retrocedido. ¿El sol salió por el oeste hoy? Simplemente no lo podían creer. ¡Au! Solo cuando oyeron los aullidos, gruñidos y rugidos de las bestias que se acercaban a ellos, salieron de sus pensamientos. Preparad vuestros ataques. Mantened la formación como antes. Karan, de nuevo de pie, intentó rápidamente organizarlos, queriendo aprovechar al máximo la situación, especialmente con su préstamo en su habilidad habiendo aumentado más que antes. Alex, que dio un paso atrás, siguió caminando a cierta distancia de ellos como había dicho que lo haría, y pronto, cuando los 14 jugadores se ocuparon de las bestias, Alex se alejó sigilosamente de ellos antes de disparar hacia el centro de la zona segura, el lugar donde descansaban los jefes de la zona. No iba a incumplir el trato. Hacía lo que le pedían. Se ocupaba de las bestias de alto nivel, sin interrumpir al grupo mientras cazaban a las bestias, que Alex consideraba de bajo nivel.
Finalmente llegó el momento de que Alex peleara contra un jefe o monstruo. Todavía faltaban más de 50 minutos para que la zona segura cambiara. Ese era el único pensamiento que pasaba por la cabeza de Alex. Estaba corriendo hacia el centro de la zona segura, y aunque no era en contra de la condición que Karan había establecido, podría verse como una si no los alcanzaba antes de que llegaran las hordas de bestias realmente fuertes. Swoosh. Los árboles a su alrededor se desdibujaron a medida que aumentaba su velocidad, ignorando los gruñidos que podía escuchar desde la distancia. Al igual que la última vez que luchó contra las bestias, el grupo de humanos que se atrevía a luchar contra su horda las estaba poniendo nerviosas. Estaban concentrados en matar a esos humanos, marchando hacia ellos con expresión frenética. Para Alex, que no tenía la penalidad de tener un olor que atrajera a las bestias, esto le facilitó las cosas ya que podía moverse tan sigilosamente como podía. Graah. Pero eso no significaba que ninguna bestia se percatara de su presencia. Quienes se enfrentaran a él se abalanzarían sobre él sin pensarlo dos veces, con la esperanza de arrancarle la cabeza, golpe sordo solo para que sus cabezas fueran decapitadas en el aire, cayendo al suelo con un fuerte golpe. Alex, por otro lado, simplemente pasaba rápidamente junto a sus cadáveres, ya que no quería permanecer cerca de un cadáver por mucho tiempo ya que el olor a sangre solo atraería a más bestias. Pero por mucho que lo intentara, algunas bestias habían notado sus acciones y lo seguían, pero Alex simplemente aumentó su velocidad, dejándolas atrás. No quería desperdiciar su energía en esas bestias débiles. Prefería reservarla para los jefes. Crujido. Finalmente, llegó cerca de la zona segura, disminuyendo el paso y dando cada paso con extrema precaución, sus ojos escaneando los alrededores en busca del más mínimo cambio, pero justo entonces, ¿qué? Frunció el ceño cuando encontró una estructura con forma de cúpula azul en su camino. ¿Qué fue eso? Creo que esto es lo que impide que las bestias jefe abandonen esta zona. Era extraño que no quisieran cazar humanos desde el principio. Fue entonces cuando las palabras de la IA resonaron en su cabeza, llena de profunda contemplación. No era como si esa idea no le hubiera pasado por la cabeza. ¿Por qué no salían las bestias jefe? Alex sabía que ya debían haber notado su acción, sobre todo cuando las mataba bajo sus pies en cada turno, pero no se movían. Ahora todo estaba claro para él. La zona segura debe estar en algún lugar dentro de esta zona azul. Al escuchar las palabras de la IA, abrió su mapa y vio una marca verde a unos 100 metros. Sin embargo, no había ninguna marca borrosa, lo que significaba que esta zona azul no era algo de lo que debieran preocuparse. Y tal como lo había pensado, mientras avanzaba, pasó a través de la barrera azul sin ninguna obstrucción, pero justo cuando la atravesó, ¡Graah! ¡Rugr! Se oyeron dos rugidos estremecedores mientras la tierra temblaba. Era como si algo se dirigiera hacia Alex a una velocidad vertiginosa, rugiendo de ira, lo que hizo que Alex retrocediera de inmediato. Pasó. ¡Boom! ¡Bam! El momento en que lo hizo fue el momento en que dos cuerpos se estrellaron contra la barrera azul, solo para darse cuenta de que Alex ya había salido de la zona. Parece que están enojados, la IA comentó cuando vio a las dos bestias con sus cabezas presionando la barrera, queriendo salir de ella, mirando fijamente a Alex. En sus miradas, solo se percibía furia, rabia pura y sin filtros. Alex también podía percibirla. La sentía en la piel. Y si las miradas mataran, Alex estaba seguro de que habría muerto al menos 100 veces. Bueno, esto es, un poco preocupante, asintiendo ante las palabras de la IA, Alex murmuró con el ceño fruncido. Confiaba en poder derrotar a uno o dos jefes si se enfrentaba a ellos. Pero a medida que veía que más y más monstruos jefes se acercaban, reuniéndose frente a él, mirándolo fijamente con sus imponentes cuerpos cubriendo la luz del sol, parados a solo unos metros de él dentro de la zona azul, no pensó que podría enfrentarse a todos ellos. Todos eran lo suficientemente fuertes como para limpiar el área de humanos si los dejaban vagar libremente, y tal vez esa era la razón por la que no los dejaban libres, pero no importaba cuánto intentara buscar al monstruo contra el que quería pelear más que otros, no podía encontrarlo. Crujido. Eso fue hasta que el árbol de los alrededores tembló y una estructura similar a una raíz, más oscura que cualquier otro árbol de los alrededores, serpenteó lentamente hacia la barrera azul. Las bestias y monstruos de la zona, con los ojos abiertos, se escabulleron a toda prisa, abriéndose paso hacia la raíz, sin querer siquiera acercarse. Alex pudo ver una cosa. Miedo, claramente reflejada en sus ojos, lo que le hizo fruncir el ceño.
La raíz pronto se acercó a la barrera azul, levantándose como una serpiente preparándose para un ataque mientras golpeaba ligeramente la barrera. Toque toque, pero la barrera solo emitía un sonido de golpeteo, lo que hizo que la raíz se detuviera un momento antes de mirar a Alex. Sí, aunque no tuviera ojos ni rasgos faciales, Alex podía sentir que lo estaba observando. Contracción, contracción. En un momento, comenzó a moverse continuamente, golpeando la barrera una y otra vez, haciendo que Alex frunciera el ceño. ¿Qué está intentando hacer? No entendía qué estaba pasando, pero por si acaso, retrocedió un paso, sin querer arriesgarse. Esta raíz probablemente formaba parte del jefe Ent, el único monstruo por el que había venido, y como era un monstruo que podía manipular raíces, ¿quién sabe si podría atacarlo con ellas? Las raíces viajan bajo tierra, y quién sabe si la barrera también impedía que las cosas se movieran bajo tierra. Pero pronto se detuvo y comenzó a mirar a su alrededor, buscando algo hasta que sus ojos se posaron en una bestia parecida a un simio que estaba entre las bestias jefes. También era una bestia jefe. Retumbar. El suelo bajo los pies de Alex retumbó mientras la delgada y pequeña raíz comenzó a crecer, volviéndose tan gruesa como el tronco de un árbol, elevándose alto en el cielo, haciendo que las bestias de los alrededores entraran en pánico. Swoosh. Pero la raíz, indiferente a todo eso, dispara directamente hacia el simio, haciendo que los ojos de Alex se abran un poco por la sorpresa. ¡Rápido!, exclamó mientras seguía la velocidad. Ese ataque estaba al límite de lo que una bestia de nivel 40 podía hacer, y esto era cuando se suponía que los Ents no debían ser rápidos. Es un monstruo con todas las estadísticas en el nivel 40 sin obtener el impulso del linaje demoníaco. Alex no pudo evitar pensar eso, ya que eso era lo que parecía, pero por alguna razón, en lugar de asustarse, se sintió emocionado, haciendo que su sangre burbujeara por primera vez. Griee. Sin embargo, su razonamiento se interrumpió pronto al oír los gritos agonizantes y aterrorizados de la bestia simiesca. Frunció el ceño al oír el contenido de los gritos. Déjame ir. Son las palabras de la bestia. Solo lo escribo como lo que Alex está escuchando. No quiero que me controlen. Por favor. Ese solo déjame. La bestia seguía suplicando, pero la raíz, enroscándose a su alrededor, reprimió su cuerpo, haciendo inútil su lucha hasta que dejó de gritar por completo. Pisar muy fuerte. El simio saltó del agarre de la raíz, moviéndose hacia Alex a un ritmo lento. Sus ojos, sin embargo, a diferencia del frenesí que tenían antes, ahora estaban en blanco, como si la bestia ya estuviera muerta. Arrastrar. Alex no dejó de notar la raíz que estaba adherida a la cabeza de la bestia, siendo arrastrada, haciéndole entrecerrar los ojos, sumido en sus pensamientos. Saluda, saluda. El simio, por otro lado, comenzó a hacer gestos tan pronto como llegó frente a Alex como si estuviera tratando de decir algo, y Alex, que vio esos gestos, frunció aún más el ceño. Agitaba su mano, haciéndole un gesto a Alex para que lo siguiera adentro, eso estaba claro para Alex incluso sin que dijera nada, pero eso no significaba que lo seguiría adentro, especialmente con esa peligrosa habilidad de esas raíces, que le permitían controlar a otros seres. Si eso no fuera suficiente, explora más aventuras en Free Web Novel. KHHHHGG, silbido, los ojos de Alex escudriñaron los alrededores, encontrando a los monstruos jefes escondidos aquí y allá, esperando abalanzarse sobre él en cuanto entrara en la zona. El simio, al observar la expresión de Alex, siguió su mirada, captando la presencia de las bestias, y tembló como si comprendiera lo que estaba sucediendo. Saluda, saluda. El simio agitó su mano, atrayendo los ojos de Alex hacia sí mismo, golpeando su pecho con una expresión en blanco, como diciéndole a Alex que él podía encargarse a esas cosas, girándose para mirar a las bestias, la raíz en su cabeza vibrando, haciendo un sonido extraño que hizo que las bestias de los alrededores inclinaran la cabeza, temblando de miedo. Esto, sin embargo, solo aumentó la incertidumbre de Alex sobre seguir al monstruo, y por primera vez, incluso los dioses parecían confundidos por lo que estaba sucediendo. Ninguno parecía tener idea de lo que estaba sucediendo. Saluda, saluda. El mono, por otro lado, se giró para mirar a Alex nuevamente, haciéndole un gesto para que lo siguiera mientras se adentraba más en el área, y Alex, mirando fijamente su espalda, decidió seguirlo. Por alguna razón, quería saber qué estaba pasando y no sentir que tenía nada que temer. En el peor de los casos, si todas las bestias decidían unirse contra él, podría simplemente huir.
No es que no tuviera más cartas de Trump bajo la manga, Kirie, se oían gruñidos y gemidos bajos mientras Alex caminaba por la zona llena de árboles de gran altura, que alcanzaban al menos 30 metros. Parecían haber sido forzados a crecer, pues Alex incluso ahora podía ver las venas de los árboles, latiendo a cada segundo. Los ojos de Alex, observando cada detalle del entorno, se centraron principalmente en la raíz que estaba unida a la cabeza de la bestia con aspecto de simio. Una raíz de $%, exclamación de cierre por ciento y arroba. Fruncía el ceño porque no podía conseguir nada más en la raíz. Obviamente esperaba algo más que esto. Después de observar esto por un tiempo, sin poder pensar en por qué estaba sucediendo, Alex decidió finalmente preguntarle a la IA, quien, tal vez, pudiera saber por qué es así. Por lo que entiendo, la raíz que vemos no está completamente vinculada a su dueño. Es muy probable que sea una parte desechable del monstruo, lo que impide que accedas a la ventana de estado. En cuanto a la parte del nombre, lo siento, pero ni siquiera yo puedo entender por qué se muestra así. Recibió algo de información de la IA, lo que hizo que frunciera aún más el ceño ya que este monstruo podría ser más complicado de manejar de lo que había pensado inicialmente. Ruido sordo. Pero justo entonces, un golpe sordo lo sacó de sus pensamientos al ver el cuerpo del simio, que caminaba erguido con movimientos mecánicos, caer justo frente a sus ojos. Tenía los ojos vueltos hacia arriba y la boca abierta, de él manaba baba mezclada con sangre, y había dejado de respirar. Claramente muerto. El cuerpo de Alex se tensó. Al instante siguiente, la raíz, pegada a su cabeza, empezó a retorcerse y a salirse. Se movía de izquierda a derecha como si sacudiera la cabeza con decepción antes de girarse para mirar a Alex. Saluda. No mucho después, comenzó a saludar tal como el gesto que estaba haciendo el simio, pidiéndole a Alex que lo siguiera mientras comenzaba a retraerse, sus ojos todavía miraban a Alex, como si lo inspeccionaran. Arrastrar. Alex, con el ceño fruncido en todo momento, listo para activar los pasos velo de trueno en cualquier momento, lo siguió, más alerta que antes. Su mirada se detuvo un rato en el cadáver del simio, pero pronto se giraron hacia adelante, solo para encontrar un árbol de aspecto extraño a cierta distancia del suyo. Hizo una pausa, con los ojos entrecerrados, observando el árbol mientras sus enredaderas, en lugar del otro árbol, latían en una dirección diferente. Todas sus venas parecían penetrar en una grieta del tronco, llenándolo por completo. Saluda. Sin embargo, su atención pronto volvió a la raíz que lo estaba saludando continuamente, insistiendo en que lo siguiera, haciendo que un destello de duda pasara por sus ojos. Paso, pero aún así dio un paso adelante, caminando unos 5 metros detrás de la raíz, queriendo mantener su distancia hasta que encontrara más información sobre quién la controlaba. Lágrima. Fue entonces, cuando la raíz se acercaba al árbol, que la grieta en su tronco emitió un sonido desgarrador, abriéndose lo suficiente como para que cupiera un humano en ella, lo que hizo que Alex se detuviera en seco una vez más. De ninguna manera quiere que entre al árbol. Alex no lo podía creer, ya que la raíz, después de entrar en el hueco del tronco, seguía moviéndose hacia él, deseando que la siguiera, adentrándose más en el tronco del árbol hasta desaparecer de la vista. Swoosh. Ahora solo había silencio a su alrededor, y Alex era incapaz de percibir ningún monstruo o bestia viva. Solo tras observar con atención, se dio cuenta de que las bestias, que lo habían estado siguiendo, gruñendo de vez en cuando, estaban a metros de distancia, temblando y cabizbajos. Parecía que les daba miedo acercarse siquiera. Esta revelación elevó la vigilancia de Alex. El rompemareas ya había sido convocado y lo sostenía firmemente en su mano mientras miraba el hueco en el tronco del árbol, esperando que quienquiera que estuviera dentro saliera, pero justo entonces, susurro, vio todo el árbol moviéndose hacia él como pidiéndole que entrara al hueco, pero Alex, siendo Alex, simplemente lo miró fríamente. ¿De verdad creía este monstruo que entraría en esa cosa? ¿No limitaría eso sus movimientos? Alex estaba seguro de que podría huir de todas estas bestias sin sufrir un solo rasguño, pero ¿y si su salida estaba bloqueada? ¿Y si el tronco del árbol se cerraba en cuanto él ponía un pie dentro? Era un riesgo que Alex no quería correr. Pero justo entonces, parece que llegó justo a tiempo. Alex casi dio un salto hacia atrás al oír una voz en su cabeza, una voz que le resultaba muy familiar, que exclamaba de alivio. Su mirada se dirigió al cielo, buscando algo o a alguien, hasta que finalmente vio una estrella que se apagaba. La calamidad del mañana ha perecido. El Dios cierto te está mirando.
No fue hasta que estos mensajes aparecieron ante sus ojos y la misma estrella que se había apagado comenzó a brillar de nuevo, más brillante que antes, más brillante que cualquier otra estrella, que volvió su mirada hacia el árbol. Al instante siguiente, sin embargo, frunció el ceño y preguntó: ¿qué es esto? Murmuró para sus adentros mientras una extraña sensación de alivio lo inundaba. Era como si la llegada del Dios cierto le hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Le preocupaba el bienestar del Dios cierto? ¿Era él, el maestro de las cuerdas, siquiera capaz de algo así? Cuanto más lo pensaba, más perplejo estaba, pero pronto, otra notificación apareció ante sus ojos, teñida de plata mientras escuchaba nuevamente la misma voz en su cabeza. ¿Qué es esto, Oro? Pasé por tanto por ti e incluso regresé lo más rápido posible porque sentí la presencia de una criatura, bastante interesante, pero ¿esto es todo lo que haces? Ni siquiera me saludaste. Alex podía oír la incredulidad en su voz, y aunque sabía muy bien que ella solo estaba actuando así, algunas de sus palabras hicieron que un destello pasara por sus ojos, haciéndolo girar hacia la estrella más brillante. El lugar donde ella vivía. Hola, dijo con un tono neutral, sin rastro de emoción ni euforía en su voz, antes de añadir: si pudiera contarme más sobre este ser, podría planificar mis próximas acciones. Las palabras de Alex resonaron por los alrededores mientras el aire parecía haberse calmado. El propio Alex no estaba seguro de si era lo correcto, pero algún día tenía que hacerlo. Tenía que hablar con los dioses. No tenía otra forma de obtener información sobre cosas que ni él ni la IA conocían. No era consciente de ello, pero sus palabras también conmocionaron al dios certero. El vínculo que conectaba su mundo con la estrella tembló por un segundo, casi rompiéndose antes de que ella se calmara, y al segundo siguiente, la conexión volvió a temblar, pero a diferencia de la última vez, fue con euforía. Finalmente pudo superar algunas de las barreras de Alex, y aunque para alguien en su posición, esto no era algo digno de celebrar, por alguna razón, pudo reprimir la felicidad en su corazón. El dios cierto no era consciente de ello, pero algo dentro de ella estaba cambiando, y todo era debido a un cierto paso que había dado en el futuro. Pero mientras Alex y el dios cierto estaban ocupados con sus pensamientos, el árbol dejó de moverse. Se inclinó un poco, mirando la estrella que Alex había mirado hacía un segundo, la estrella que pertenecía al dios cierto. Alex, por otro lado, al notar esta anomalía en el comportamiento del árbol, se tensó, esperando la respuesta del dios cierto, pues necesitaba alguna pista sobre lo que se avecinaba. Pero justo entonces, mientras se concentraba en el árbol, una nueva serie de textos apareció ante él. El cuerpo secundario de $%, exclamación de cierre por ciento y arroba. El mismo tipo de notificación que había visto antes, pero nada más. No pudo obtener más información al respecto. ¿Era posible que el monstruo frente a él tuviera un nivel tan alto que su habilidad ni siquiera pudiera detectarlo? Imposible, ¿verdad? Ninguno de los dioses le había advertido, e incluso la diosa certera no mencionó nada sobre el peligro de esta criatura. Solo dijo que era interesante. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían haber llegado al punto máximo de tensión, Alex notó un cambio en el árbol. El hueco en el tronco del árbol se extendió, alcanzando los 3 metros de altura, y pronto, Alex sintió que la presión aumentaba por pliegues a medida que una silueta sombría que parecía casi un humano, si no fuera por su tamaño, que era de 3 metros, apareció justo dentro del tronco del árbol. Tu aventura continúa en freewebnovel.com. Sus rasgos eran imperceptibles ya que estaba parado en el oscuro interior del árbol donde no llegaba la luz, pero Alex estaba muy seguro de que ese ser lo estaba mirando ahora mismo, sin que sus intenciones estuvieran claras. Por favor, entra. No pretendo hacerte daño, todavía. Al instante siguiente, sin embargo, el cuerpo de Alex se paralizó al oír una voz en su cabeza, profunda y entrecortada, como si aún no se hubiera acostumbrado a hablar. Estaba bastante claro quién era: por favor, entra. No pretendo hacerte daño, todavía. En el momento en que esa voz quebrada, profunda y lenta llegó a la cabeza de Alex, su cuerpo se paralizó en estado de shock. Se movió un instante, pero en esos segundos, muchas cosas pasaron por su mente. ¿Puede entrar en mi mente? ¿Cómo lo hace? ¿Control mental? ¿Es tan fuerte esta criatura? Debería irme de aquí. ¿Y qué significa ese todavía al final? ¿Es que esa cosa no está segura o solo está inventando excusas? Alex supo que esas palabras eran ciertas y supo quién las pronunciaba. Podía sentirlo. Era como una cuerda que lo conectaba con la criatura. La cuerda colgaba de su cuerpo y parecía estar esperando a que Alex la sujetara.
¿O es que ese todavía al final está ahí solo para que yo no pueda juzgar si es verdad o mentira? Esto fue lo que hizo que la vigilancia de Alex, que ya era alta, alcanzara su punto máximo, y ya se estaba preparando para la retirada. El mayor problema en ese momento era que Alex aún no podía ver la ventana de estado de ese ser, tal vez porque no era capaz de distinguir los rasgos de esa criatura. No te controla, Alex. Usa telepatía, o más bien maná, para transmitir el mensaje en voz tan baja que nadie puede oírlo, haciendo que parezca que el mensaje fue enviado directamente a tu cabeza. Solo cuando la IA respondió a algunas de sus dudas, Alex se tranquilizó un poco, frunciendo el ceño, pues fue entonces cuando se liberó de la conmoción. Sus ojos se clavaron en la criatura, entrecerrándolos mientras intentaba ver mejor al monstruo para poder ver su ventana de estado. ¿Qué es esta cuerda entonces? ¿Por qué parece pedirme que la sostenga? Descubre historias ocultas en freewebnovel.com. La duda de Alex sobre si su mente había sido invadida por la criatura surgió debido a la cuerda de maná que de alguna manera podía percibir. Entonces, ¿qué era? Eso, bueno, me llevó un tiempo descifrarlo, pero esa cuerda que percibes no es algo que puedas retener como te lo pide. Es una cuerda de control parcial de maná, algo que te permite controlar la actividad de maná en el cuerpo de una persona. Esa criatura te envía su cadena de control de maná de una forma que demuestra que no tiene malas intenciones y que puedes controlar parcialmente su maná si eso es lo que necesitas para confiar en ella. Claramente, esa criatura no sabe que eres incapaz de hacer tal cosa. Aún no eres tan poderoso. Esa criatura probablemente no es consciente de cómo es el sistema de poder de los humanos y lo fuerte que uno necesita ser para poder hacerlo. Fue una explicación larga, y aunque parecía que debió haber tomado mucho tiempo, esos detalles se estaban transfiriendo directamente al cerebro de Alex, por lo que ni siquiera estaba tomando un milisegundo, pero mientras Alex absorbía la información, su rostro se volvió sombrío. ¿Eso no significa que esta criatura es muy fuerte? Alex no pudo evitar llegar a esa conclusión, pues las palabras de la IA así lo hacían parecer. Sí, esa criatura es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que podrías enfrentar durante mucho tiempo. La respuesta de la IA solo hizo que la solemnidad de la situación aumentara para Alex, su mirada cautelosa fija en el monstruo. Pero así es como el poder de esa criatura está en su apogeo. Ahora mismo, sus poderes parecen haber disminuido mucho, y cuando digo mucho, es mucho. La enorme diferencia de poder probablemente sea la razón por la que esa criatura no pudo distinguir cuando se supone que los humanos pueden usar cadenas de control de maná, ¿eh? Sin embargo, la siguiente serie de palabras de IA dejó a Alex confundido, dejándolo incapaz de comprenderlas perfectamente. ¿El poder de esa criatura está suprimido? Alex preguntó rápidamente, pero antes de que la IA pudiera responder, disculpa la demora. Solo me sorprendió un poco cómo hablaste. Después de todo, nunca esperé que lo hicieras. Las palabras del dios certero resonaron en la cabeza de Alex mientras una serie de textos plateados flotaban frente a él. El dios certero finalmente logró calmar sus extraños sentimientos. Sin embargo, la vergüenza era evidente en su voz, nerviosa por la facilidad con la que se dejaba llevar por un mortal. Necesito una respuesta. Alex, sin embargo, no estaba de humor para bromas. Estaba atrapado en una situación muy seria que, aunque tenía la oportunidad justo delante, no podía aprovechar. También pensó que todo esto era una treta de la criatura frente a él. Quizás esa bestia se hacía pasar por alguien confiable a propósito porque sabía que Alex no podía controlar el hilo de maná, o simplemente intentaba burlarse de Alex mostrando la debilidad de los humanos por no haber alcanzado ese nivel. Había otros escenarios que Alex podía imaginar, escenarios en los que la bestia era una gran conspiradora, y por eso necesitaba la opinión de cierto dios, que parecía conocer de alguna manera a esta criatura. Oh sí, mi culpa no me di cuenta de tu tensión. El dios cierto, por otro lado, volvió a tener su tono de voz como solía ser, riendo entre palabras como si se riera de lo serio que parecía, haciendo que Alex frunciera el ceño, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, ella pronunció las palabras que él quería escuchar. Esa criatura que ves es descendiente de un ser divino, y cuando digo un ser divino, son tan fuertes que se les puede comparar con los dioses, excluyéndome a mí, claro. Ningún dios puede contra mí. El dios cierto, en medio de la explicación, comenzó a hablar de su grandeza, haciendo que Alex apretara los puños con fastidio, ya que esa era la razón exacta por la que no le gustaba hablar con los dioses.
Sin embargo, el dios cierto también pudo percibirlo la frustración que sentía Alex, así que, antes de que sus acciones y bromas tuvieran un efecto que ella nunca quiso que tuvieran, se puso seria y le dio la respuesta que él quería. No se había dado cuenta de que, durante un tiempo, había estado cuidando mucho de Alex. Sus disculpas eran lo más importante, pues era la diosa más poderosa, o al menos eso se hacía llamar, un ser que no se inmutaría ni aunque expulsara a toda una raza del universo. Sin embargo, se disculpaba con una mortal. Incluso como broma, eso no era algo que otros dioses pudieran creer, pero estaba sucediendo. Bueno, no voy a seguir jugando. Como dije, esa criatura es uno de los pocos descendientes de un ser divino que, en cierto campo, es más fuerte que yo. No sé por qué vino a ti, pero te aseguro una cosa. Estos seres, ya sea su madre o sus hermanos, son de los seres más honestos que jamás encontrarás entre todas las razas de la creación. Nunca los he visto ni oído mentir. Mi opinión personal. No son los malos. Se puede confiar en ellos. Lo digo porque conozco a su madre a nivel personal. Eso fue todo lo que dijo la diosa certera antes de guardar silencio, dejando que Alex decidiera todo lo demás. Y Alex, tras escuchar sus palabras, se sumió en una profunda reflexión. Deberíamos probarlo. Eso fue hasta que Laia comenzó a decir las palabras que él quería aceptar pero tenía demasiado miedo de hacerlo. Alex, tras ser traicionado por la única persona en la que confiaba, quedó destrozado. Tardó días en volver a la normalidad. Eso también se debió a que no tuvo mucho tiempo para pensar en todo esto en este mundo apocalíptico. Este entorno caótico le ayudó a superar todo eso. Pero ¿cuánto tiempo puede un ser sobrevivir sin tener a alguien con quien compartir sus cosas? Nadie, literalmente nadie, puede sobrevivir sin tener algo o alguien en quien confiar, aunque sea un poco, pero la confianza es necesaria. Alex, sin embargo, no tenía a nadie en quien confiar hasta que pensó en esa diosa cierta. ¿Quién era ella? Él no lo sabía, ella no se lo dijo, pero no estaba en sus manos. El sistema no permitía ese intercambio de información, y por eso no podían. ¿Por qué siempre intentaba ayudarlo? ¿Amor? Él no lo creía. ¿Le gustaba? Podría ser. Pero una cosa estaba clara para casi todos. Fuera cual fuera la razón, ella, la diosa, valoraba a Alex. ¿Pero confiaba a Alex lo suficiente en ella como para creerle? No. No podría hacerlo ni aunque lo intentara. Simplemente no le era posible. Y por eso estaba sumido en la contemplación, incapaz de decidir qué hacer. La criatura frente a él era muy fuerte, más fuerte que cualquiera que hubiera enfrentado. Existía la posibilidad de que este monstruo estuviera planeando su desaparición, pero por lo que el dios cierto le había dicho, esta criatura era confiable. Pero como ni siquiera confiaba tanto en el dios cierto, Alex no sabía si realmente debía tomar sus palabras como la verdad. Sin embargo, algo dentro de él le decía que hiciera algo más. Recordó las ocasiones en que Dios lo había ayudado. Su perseverancia, el misterio que la rodeaba y cómo comprendía lo que él debía estar pensando sin siquiera decirlo en voz alta. Ya no entendía lo que quería. ¿Deberíamos probarlo? Fue entonces cuando las palabras de la IA resonaron en su cabeza, haciéndolo quedarse en silencio, pero la IA aún no había terminado. Continuó. Intentemos confiar en alguien una vez más. Si se descubre que miente, al menos sabremos que no es confiable y que todo lo que ha hecho hasta ahora solo ha sido una maniobra para ella. Esas palabras eran las mismas cosas que rondaban por su mente. Quería hacerlo, lo deseaba tanto que le costaba pensar en otra cosa, pero tenía miedo. ¿Y si resultaba que mentía? ¿Y si solo jugaba con él como si fuera un juguete nuevo? ¿No significaría eso que estaba intentando confiar de nuevo en alguien que lo engañaba? ¿No significaría eso que nunca se suponía que debía confiar en nadie? Pero, con esto, sabremos si merece la pena confiar en ella. Y no es que no puedas escapar si quieres. Aún tienes el escudo Xuanwu contigo. Te dará tiempo suficiente para encontrar el punto débil del árbol y saltar. Sí, no es que Alex fuera a morir con esto. Con esto, Alex estaba, por primera vez, haciendo algo solo por lo que alguien más le había dicho. Inhala, exhala. Alex, después de escuchar las palabras de la IA y saber que todas eran verdad, decidió avanzar hacia la criatura. No alteró la cuerda de control de maná. La dejó estar. Quería aparentar que podía hacer lo que la criatura quería, pero no lo hacía para demostrar su disposición a escuchar. Gracias por aceptar mi invitación. La criatura, que para Alex todavía era solo una silueta sombría, habló nuevamente, retrocediendo y mezclándose con la oscuridad del interior del tronco del árbol, haciendo que Alex sacudiera la cabeza con un suspiro.
Esto se siente sospechoso, no pudo evitar sentir que la criatura se comportaba como esos traficantes de drogas que siempre se quedan en las calles oscuras sin luz ni cámara, sin salir nunca de ellas, solo acercándose un poco al borde de la calle para llamarte antes de volver a entrar en las sombras. Pero él simplemente meneó la cabeza, y con su vigilancia en alto, entró en el tronco del árbol, sin importarle lo sorprendidos que estaban los dioses cuando lo vieron entrar. Poco a poco, los dioses comenzaron a comprender que Alex y Dios Cierto guardaban algún secreto. Era imposible que creyeran que Dios Cierto no respondería a la pregunta de Alex. Era imposible que ella, que había estado intentando constantemente que Alex hablara, no lo hiciera. Solo les quedaba una opción. Ella le contó algo que lo convenció de entrar en el árbol, un árbol que parecía bastante extraño porque no podían distinguir qué era. Por alguna razón, ni siquiera podían descifrar qué estaba pasando dentro. Ya estaban presentando sus quejas cuando en el momento en que Alex pisó el tronco del árbol, todo en la pantalla quedó en blanco, haciéndoles imposible ver una sola cosa de lo que estaba sucediendo. Así no debía ser. Incluso si el jugador estuviera cagando o bañándose, el sistema solo debía desenfocar la imagen. Nunca podía ocultar su vista por completo. Pero ahora, eso era lo que estaba sucediendo. Se suponía que el sistema era justo y equitativo. No podía simplemente cortar la alimentación de los dioses, incluso si ocurría algo muy personal para los humanos. Los humanos eran solo una fuente de entretenimiento para los dioses, así que era justo que estos supieran qué ocurría con los humanos que querían. Tin tin tin, el sistema principal por otro lado, dentro de su zona oscura y solitaria estaba descansando con los ojos cerrados, tratando de contactar a alguien muy fuerte cuando escuchó la constante notificación de quejas enviadas por los dioses, haciendo que el sistema frunciera el ceño, saliendo de sus pensamientos. ¿Qué está pasando ahora? Quebrar chasqueó el dedo al pronunciar esas palabras. No se percibía ninguna emoción en su voz, pero su rostro claramente decía lo contrario. Había una evidente molestia en su rostro. ¿Por qué no iba a estar molesta? En este turno, las cosas se estaban saliendo de control en muchos sentidos. Podía encargarse de los problemas normales, pues para eso estaba allí, pero el Dios Cierto ahora estaba siendo demasiado. Bueno, ella siempre era demasiado, pero al menos antes no interfería con el juego. Ahora incluso eso era lo que hacía. Es él otra vez, su irritación solo aumentó en el momento en que vio lo que estaba pasando, pero eso no fue todo. Y ella también, tuvo que respirar hondo para calmarse mientras profundizaba en el asunto. Alex y el Dios Cierto estaban involucrados en este caso, pero sabía que era imposible que fueran ellos los responsables del problema. ¿Quién es este? Y finalmente, notó algo. El árbol al que Alex entró ni siquiera debería haber estado allí, ¿alguien está interfiriendo con mi sistema? Su rostro se puso serio al darse cuenta de eso, y con toda su atención centrada en la pantalla que apareció frente a ella, comenzó a buscar la causa de todo esto. Explora más historias en freewebnovel.com. Ella tenía algunas conjeturas, y si eran correctas, entonces Alex bien podría estar muerto, pero incluso si él era una molestia para ella, no podía dejar que lo mataran así. Tenía que hacerlo para mantener la imparcialidad del juego. Vaya punto apóstrofo. Alex, que había entrado en el tronco del árbol, se quedó sin palabras mientras miraba a su alrededor. Un espacio aparte, dijo la IA, haciendo que Alex asintiera con la cabeza. Freewebnovel no entendía lo que significaba mágicamente el espacio separado, pero sabía lo que significaba en general, y eso le dio una idea de lo que estaba sucediendo. A su alrededor, a diferencia de lo que había imaginado, había un exuberante bosque verde con flores multicolores y aroma floral, con la capacidad de aliviar los nervios de cualquiera. No podía mirar más allá de las largas venas verdes que se extendían desde tan alto que era difícil incluso mirarlas, cubriendo un área de 15 metros de diámetro, haciendo que pareciera una gran habitación cilíndrica. Bienvenido a mi humilde morada temporal. Fue entonces cuando Alex oyó una voz, y su atención, que se había desviado del tema, volvió a concentrarse. Su cuerpo se tensó, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el origen de la voz, solo para abrirse de par en par. ¿Qué? Lo que le sorprendió no fue el cuerpo verde primigenio de 3 metros cubierto de musgo, sino su forma humana. Lo que le sorprendió fueron las cosas que podía ver con sus ojos analíticos. Nombre. $% exclamación de cierre % y arroba. Raza. $% arroba. Título. El eterno verde. El hijo del dador de deseos. El exhalado. Extender estadísticas. Fuerza.
Clase 4, máxima SS nivel 1. Defensa. Clase 4, máxima SS nivel 1. Agilidad. Clase 4, máxima SS nivel 1. Resistencia. Clase 4, máxima SS nivel 1. Maná. Clase 4, pico SS nivel 1. Disfruta de nuevos cuentos en freewebnovel.com. Habilidades. Cloroquínesis. La capacidad de controlar, manipular y utilizar cualquier forma de vida verde como uno desee. Arboría temporal. Una habilidad para controlar el flujo del tiempo en el área circundante usando el antiguo poder del árbol. Regeneración arbórea. Una habilidad para restaurar la vida, la salud y la vitalidad a la naturaleza, las criaturas e incluso al propio árbol divino. Rod Nexus. Utiliza un sistema de raíces interconectadas para influir en la tierra, comunicarte y manipular a los enemigos. Extender. La mayoría de las cosas eran símbolos o signos de interrogación, pero por lo que podía ver, Alex quedó estupefacto por primera vez. ¿Qué carajo era este ser? Alex conocía muy bien este símbolo. Es el símbolo junto a sus ojos analíticos, que el sistema considera superior a los míticos, y este ser tenía su pantalla de estado llena de ellos. Pero eso no era todo. Este ser tenía la misma marca, además de su raza. No era demoníaco, ni mágico ni mítico. Era un rango superior al mítico. Alex se había enfrentado a bestias demoníacas y luchado contra ellas, pero nunca hasta ahora se había enfrentado a una bestia con una clasificación superior. Por si fuera poco, las estadísticas de este ser también estaban clasificadas, lo cual ya era bastante especial. Pero las cosas no terminaron aquí, ya que esta bestia incluso tenía algo que había despertado curiosidad en Alex durante un tiempo, solo que mucho más alto que el de Alex. Era la clasificación de las estadísticas, aquella en la que estaba escrita la C, en las estadísticas de Alex. Este ser tenía SS, junto a sus estadísticas, que, si Alex estaba en lo cierto, eran mucho más altas en el ranking. La clasificación del escenario pasó de F, E, D, C, B y a S. Esta clasificación de estadísticas debe ser la misma, y SS debe ser más alta que S, pero no había forma de que Alex pudiera estar seguro de ello. Sin embargo, una cosa estaba clara para Alex. No podía derrotar a este ser frente a él ni con todas sus fuerzas. Era demasiado fuerte para él solo con sus habilidades, que, a diferencia de sus ojos analíticos, eran de ataque y defensa. Lo que hay que destacar es que Alex aún no había visto el estado completo de este ser, ya que esto era todo lo que sus ojos podían mostrarle. El rostro tranquilo y gentil de ese ser, como el de un tío amigable del vecindario, lo hacía parecer confiable, pero Alex, que podía ver algunas cosas sobre él, ahora sabía qué clase de tío era. No hay necesidad de estar en guardia. No tengo intención de entrar en combate con un ser que podría ser mi amigo mañana. El ser o persona frente a Alex volvió a hablar, manteniendo la sonrisa. Por la voz y la apariencia, parecía un hombre, así que Alex ahora lo trataría como tal. Amigo. Pero al asimilar las palabras de esa persona, Alex frunció el ceño. ¿Cómo iba a ser su amigo si ni siquiera habían hablado? ¿Por qué parecía tan seguro de que Alex se convertiría en su amigo? Sí, he venido a ti con un trato, y si lo aceptas, entonces se promete una amistad para toda la vida con nosotros. $% circunflejo y S. El ser asintió con su gran cabeza mientras se sentaba en su silla similar a un trono, pero tuvo que mirar a Alex, pero sus palabras fueron interrumpidas, ya que Alex, que estaba escuchando sus palabras, tenía el rostro contorsionado de dolor en el momento en que escuchó el galimatías. Aruk. Se arrodilló, agarrándose la cabeza con el ceño fruncido, con Titebreaker ya invocado en su mano, listo para saludar al ser frente a él, pero cuando vio la mirada confundida y sorprendida en el rostro del ser como si acabara de darse cuenta de algo, Alex supo que no era obra del ser. ¿Qué está pasando aquí? Él simplemente apretó los dientes y cuestionó interiormente, poniéndose de pie nuevamente, sin dejar de mirar al ser frente a él, quien salió de su sorpresa y habló. Debo disculparme. Se me olvidó que los humanos que aún no han alcanzado ese nivel no pueden llevar los nombres divinos por alguna razón, dijo inclinando su gran cabeza mientras hablaba, y Alex, asintiendo, respondió con la cabeza. ¿Qué es ese nivel? ¿Y qué quieres de mí? Gruñó, sintiendo aún un dolor punzante en la cabeza, como si alguien le estuviera golpeando la cabeza sin parar, pero ya era soportable. Todo esto probablemente esté sucediendo porque tu nivel es bajo y esa criatura frente a ti no es consciente de lo bajo que era, pero ahora parece ser consciente de ello. La IA, por otro lado, respondió a la pregunta de Alex, haciendo que éste rechinara los dientes con fastidio.
Así que perdí la ventaja de que esta persona pensara que no estaba tomando su cadena de control de maná a propósito, por caballerosidad. Se lamentó Alex al ver cómo el hilo azul claro teñido de dorado que había estado flotando a su alrededor durante un rato se desvanecía y volvía al cuerpo del ser, quien no parecía mostrar nada extraño por fuera y simplemente asintió. Debo disculparme de nuevo porque no puedo hablarte de la parte del nivel, pero lo que quiero de ti es algo de lo que podamos hablar, dijo el hombre verde, agitando la mano, haciendo que una silla parecida a un trono emergiera del suelo, levantándose con Alex, alarmado, sentado encima mientras añadía. Por favor, ponte cómodo. La razón por la cual tus ojos analíticos no fueron capaces de discernir la ventana de estado completa de ese ser es bastante simple. Incluso si ese ser tiene su nivel suprimido, sus habilidades y otras cosas, que se supone que no debes ver, siguen siendo las mismas. La información que podías percibir era la única que se suponía que debías conocer. Incluso a mí me cuesta encontrar una condición de copia para esas habilidades, porque están a un nivel que ni siquiera se supone que debas conocer. La IA, mientras también escuchaba las palabras del gigante, continuó su explicación, haciendo que Alex se diera cuenta de que la situación en ese momento era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. La serie de habilidades que poseía el ser frente a ella eran suficientes para dificultarle escapar. Ni siquiera estaba seguro de cómo escapar. Esas habilidades eran tan poderosas que ni siquiera podía obtener su descripción completa, dejándole solo una opción. Probarlo. Tenía que atacar directamente al ser y tratar de escapar de allí, no había una segunda opción. Pero quería no precipitarse y mostrar un poco más de confianza en Dios, cierto, como había decidido. Así que intentó mantener la calma un rato, lo cual fue fácil gracias a la atmósfera del lugar. Sus ojos permanecieron fijos en el gigante frente a él, que había hecho su asiento lo suficientemente alto para que ambos se miraran a los ojos sin tener que bajar la mirada al otro, sin decir nada más ya que el gigante parecía estar pensando en cómo debería decirlo. Era evidente por la complicada mirada en su rostro. Al poco tiempo, el gigante pareció tener sus pensamientos en orden, y justo cuando estaba a punto de hablar, se escuchó una voz, ¿por qué tarda tanto? La voz sonaba un poco juvenil e infantil, dejando claro que pertenecía a un niño, pero por muy alterada que estuviera, Alex se quedó paralizado un instante al oírla. Sabía a quién pertenecía. La conocía más de lo que quería, debería ir allí también. Estas fueron las palabras exactas que pronunció Certain God en el momento en que se interrumpió la alimentación de su sistema. Al igual que cualquier otro dios que usaba el sistema para proteger a su jugador favorito, Certain God, sin ser la excepción, tuvo que confiar en el sistema para proteger a Alex, ya que hacerlo con su propio poder iba en contra de las reglas establecidas por el sistema. Ahora, sin embargo, la transmisión se cortó, y ningún dios podía saber qué estaba pasando, lo que los molestó, pero a Dios cierto no le afectó mucho. Estaba pensando qué hacer cuando un chasquido resonó en la estrella donde se encontraba. Quebrar. Al segundo siguiente, un destello brillante envolvió el interior de la estrella, la habitación de 5 estrellas, y no se veía por ningún lado hasta que se escuchó una voz, Esto está mejor, dijo la voz, orgullosa y emocionada. La luz a su alrededor se apagó al añadir. Me pregunto qué cara pondrá al verme así. Jeje. La voz sonaba como la de una niña ansiosa por ver qué tipo de dulce iba a encontrar, pero cuando la luz de la habitación se apagó por completo, la niña ya no estaba por ningún lado. Ahora se estaba teletransportando al árbol en el que había entrado Alex, pero por alguna razón, no podía, o más bien estaba tomando tiempo. HMPH. Quizás debería haberle dado más poder a este cuerpo temporal, volvió a oírse la voz de la chica, cuya voz se escuchó en la estrella, insatisfecha por no poder conseguir lo que quería rápidamente. Si no fuera por el hecho de que usar demasiado poder en este nuevo cuerpo artificial la haría rastreable por el sistema, lo que le daría al sistema la oportunidad de implicarla, nunca habría bajado tanto su poder. Mientras la muchacha cuyos rasgos no estaban claros, solo se podía ver su pequeña figura, borrosa a medida que pasaba a través de las capas del espacio pensaba en el sistema, la atmósfera se volvió sombría. La mente dentro de ese cuerpo, aunque era solo una parte de su cuerpo principal, todavía estaba conectada a él, por lo que sabía que lo que había estado haciendo, regresar al juego incluso después de haber sido pateada 2 veces, no iba a funcionar tan fácilmente como antes de ahora en adelante. Sobre todo con la presencia de esos 4 viejos, los puños de la chica se cerraron, haciéndola fruncir el ceño. Sabía que, de ahora en adelante, debía ser más cuidadosa con sus acciones, o podría no volver a ver a Alex. Espera.
Necesito acelerar el proceso o quizá ni siquiera pueda conocerlo ahora mismo. Exclamó la chica en cuanto Alex apareció en su mente. Había olvidado por completo su objetivo principal mientras seguía flotando en ese vacío. Agitó la mano una y otra vez, intentando hacer algo, buscando el punto débil del espacio, solo para sentir que su frustración crecía. ¡Ja! ¿Por qué tarda tanto? Exclamó la chica exasperada. Su maná estalló sin que ella lo supiera, y en ese preciso instante, fue transportada directamente al tronco del árbol, donde estaban sentados Alex y el gigante verde. Ella había llegado hasta Alex, pero no con sus propios poderes, sino gracias al gigante verde, quien tras saber de quién se trataba debido al estallido de maná, no se atrevió a impedirle entrar al árbol. Alex, en cambio, se quedó paralizado un instante. Estaba seguro de quién era, aunque sonara infantil y joven. No era una voz que pudiera olvidar incluso si quisiera, ya que la había escuchado casi todos los días desde el apocalipsis, y por alguna razón, su voz había quedado impresa en su mente, por lo que incluso si cambiara su voz, solo con la forma de hablar, podría decir que es ella. ¿Eh? Ya estoy aquí. Fue entonces, cuando Alex estaba girando la cabeza para mirar el origen de la voz, que la chica se dio cuenta de que había sido teletransportada a donde quería, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, deambulando por todos lados, llevándose todo antes de que sus ojos vieran a Alex. Alex tilde. Ella se congeló por un segundo antes de que su cuerpo se disparara hacia Alex con una amplia sonrisa en su rostro. Su grito, lleno de alegría, llegó al oído de Alex, y tan pronto como se dio la vuelta, encontró un pequeño cuerpo golpeando directamente su cabeza, abrazándola fuerte, dejándolo sin palabras. Jejejejeje. La niña, sin embargo, siguió abrazando a Alex con su cuerpo de 30 a 40 centímetros de largo, sus brazos y piernas enrollados alrededor de su cabeza, frotando sus mejillas contra su cabello, disfrutando su tiempo, ignorando el hecho de que Alex se había quedado sin palabras. Su hombro se hundió al darse cuenta de que, incluso en esa forma, la diosa certera no había cambiado nada. Seguía siendo tan impredecible y aleatoria como siempre. Al final, solo suspiró y sus manos se movieron para atraparla y apartarla de su cabeza. Jejejejeje. La pequeña diosa cierta, sin embargo, seguía riendo, agitando sus brazos y piernas, disfrutando mientras Alex la levantaba con sus brazos alrededor de su cintura, mirándola con una expresión atónita. No pudo ver a la niña hasta ahora, pero cuando lo hizo, no pudo evitar quedar aturdido. Era una hada diminuta, de no más de 40 centímetros, con una energía alegre imposible de ignorar. Su cabello blanco como la nieve ondeaba como suaves nubes, y sus ojos azul eléctrico brillaban con una chispa juguetona. Tenía unas pequeñas alas brillantes en la espalda que reflejaban la luz, haciéndola parecer una pequeña pieza de magia en movimiento. Llevaba un vestido sencillo hecho de pétalos de flores que cambiaban de color cuando estaba emocionada. Siempre risueña y llena de vida, su personalidad alegre era contagiosa, y su risa era como suaves campanillas. Se sentía como un pequeño bulto de alegría, esparciendo felicidad donde quiera que iba. Tanto que incluso Alex, quien nunca sonreía de felicidad, tenía una extraña sensación en el corazón que le hacía contraer los labios, como si intentara sonreír sin éxito, pues casi había olvidado cómo se hacía. «Saludos, mi señora». Fue entonces cuando el gigante verde, que estaba sentado al lado opuesto de Alex, habló, inclinando la cabeza mientras se dirigía al hada, haciéndola girar la mirada hacia el gigante. La confusión pasó por sus ojos antes de que se iluminaran con la comprensión. Experimente nuevas historias en Free Web Novel. Ajá. Eres el verde. Exclamó mientras saltaba de los brazos de Alex, volando alrededor de la cabeza del gigante verde, asintiendo repetidamente mientras él murmuraba algo para sí misma, riendo de vez en cuando mientras añadía: «¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? Me hace sentir vieja». Ella flotó frente a la gran cabeza del gigante, con los brazos cruzados sobre la cintura y las mejillas hinchadas, tratando de demostrar que estaba insatisfecha, haciendo que el gigante inclinara la cabeza más profundamente, aún sentado en su trono. «Disculpa. ¿Pero cómo debería llamarte entonces?», preguntó, girándose para mirar a la pequeña hada, con una expresión de desconcierto en su rostro. Tarareó pensativamente, con el ceño fruncido mientras pensaba mucho en ello. Lo hizo de nuevo, esta vez con la mano en la barbilla y la cabeza ladeada, intentando demostrar que estaba pensando profundamente, pero no consiguió nada y finalmente, no lo sé. Llámame como quieras.
Incapaz de pensar en algo, y con un HMPH, giró su cabeza lejos del gigante, disparándose hacia Alex nuevamente, abrazando su cabeza y riéndose como lo había estado haciendo por un tiempo, dejando tanto al gigante como a Alex sin palabras. Deberías al menos bajar tu encanto, muchacho. El gigante, después de quedarse sin palabras por un rato, observando el comportamiento de Alex, intentó aconsejarle algo, pero en el momento en que estaba a punto de decir la siguiente palabra, recibió una mirada feroz del hada, haciéndole cambiar sus palabras en un instante. Pequeña hada. Al escuchar sus últimas palabras, una sonrisa floreció en el rostro del hada, y finalmente se concentró en las palabras, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta. ¿Cómo podría olvidarlo?, exclamó, soltando a Alex y respirando hondo a toda prisa. La luz que la rodeaba se atenuó un poco. Los ojos de Alex, que poco a poco se nublaban, volvieron a su frialdad habitual. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el hada. ¿Por qué estás aquí?, fue todo lo que preguntó, haciendo que el hada hiciera pucheros y se cruzara de brazos, mirando a Alex con el ceño fruncido. Porque me preocupaba que no pudieras aprovechar al máximo la oportunidad que tienes frente a ti, idiota. Ella volvió a gruñir, haciendo que Alex no supiera qué decir ya que sus palabras parecían ser ciertas, y en realidad, él realmente no sabía nada sobre el gigante verde como para aprovechar esta oportunidad, por lo que solo suspiró y se giró para mirar al gigante. ¿Seguimos?, preguntó, haciendo que el gigante mirara al hada por un segundo antes de que asintiera. Seguiremos. Antes de que digan que estoy completando el recuento de palabras, el capítulo anterior tiene 1570 palabras, por lo que mis 30 a 40 palabras no le harán ninguna gracia. Queremos que rescates a alguien, a una persona muy cercana a nosotros, de algún lugar, dijo con seriedad el gigante verde, mirando fijamente a los ojos de Alex. Pero eso fue todo. El gigante, a quien el hada llamaba Greenby, se detuvo después de decir esas palabras, ya que era todo lo que quería decir, haciendo que Alex frunciera el ceño. ¿Y?, preguntó, esperando algo más, y Greenby, después de estar confundido por un rato, sus ojos se iluminaron al darse cuenta. Y, por supuesto, te recompensaremos. Greenby le sonrió a Alex, asintiendo con la cabeza, pero Alex simplemente frunció aún más el ceño. Lo que quiero saber es más sobre a quién tengo que salvar y dónde están, dijo Alex sintiéndose un poco sin palabras porque, jejejejeje, la pequeña hada de alguna manera había tomado su hombro como su lugar de descanso, agitando sus piernas, riendo y tarareando sin importarle el mundo, pero en realidad, estaba escuchando la conversación con atención. Oh, pero no puedo contarte mucho al respecto, ya que eso puede cambiar el futuro, respondió Greenby, sacudiendo la cabeza con pesar, ya que aunque podía venir aquí bajo las narices del sistema moviendo algunos hilos, no podía jugar con el tiempo. En cuanto a las acciones de la pequeña hada, las ignoró porque pensó que era el mejor curso de acción en ese momento. ¿Y esperas que acepte tu petición sin más?, replicó Alex con incredulidad. ¿Cómo puede alguien aceptar algo si ni siquiera sabe nada al respecto? Él, como asesino, nunca aceptaba una misión sin formular un plan y asegurarse de que fuera factible. Sabía que no podía planear las cosas con antelación, pero eso no significaba que aceptaría sin saber nada. Simplemente no le era posible, y Greenby, de alguna manera, lo notó, con una expresión de confusión en su rostro. Pero, seguía dudando. Su madre, sin duda, lo había enviado solo para causar una buena impresión en esta anomalía, cuyo futuro ni siquiera ella podía prever, ni podía adivinar qué clase de persona era. Pero la tarea que tenían solo podía ser completada por esa persona, y por eso necesitaban a Alex, pero nunca se suponía que él le dijera nada sobre la tarea y ella, dilo, Greenby. ¿Por qué crees que estoy aquí? La voz de la pequeña hada, como si viniera a rescatarlo, habló en ese preciso momento de incertidumbre, haciendo que Greenby abriera los ojos de par en par. ¿Cómo pude olvidar quién era?, exclamó Greenby para sus adentros y comprendió que el problema en el que tanto pensaba ni siquiera tenía que ver con la manifestación de cierto dios presente entre ellos. Como quieras, pequeña hada. Él solo asintió con la cabeza, agradecido, antes de girarse para mirar a Alex, cuya mirada no lo había abandonado. Quien queremos que salves es el más joven de nuestra familia, empezó Greenby, pero el hada lo interrumpió. Espera. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo consiguieron un nuevo miembro?, exclamó estupefacta mientras casi se caía del hombro de Alex. ¿Cómo no se había dado cuenta hasta ahora? ¿No tardaban 100 años o más en nacer entre ellos? La incredulidad en la voz del hada era palpable, pues la noticia la sorprendió de verdad.
Sus palabras hicieron sonreír a Greenie al responder a su pregunta. Mamá planeaba darte una sorpresa, pues sabía que te encantaba jugar con niños pequeños. Su sonrisa se volvió suave cuando mencionó al pequeño niño, pero como si recordara algo, la ira, el arrepentimiento y la depresión cubrieron su rostro. Pero eso fue hasta que esos envidiosos de nuestra familia se la llevaron mientras madre recuperaba energías, murmuró, con los puños apretados, pero no era el único que lo sentía. ¿Quién se atreve a hacerlo? El hada, a diferencia de su alegre actitud, estalló de repente. Su sedoso cabello brilló con furia y sus alas comenzaron a cambiar de cielo. Pero antes de que pudiera quemarlo todo con furia, Greenie habló apresuradamente. No deberías hacer nada, mi señora. Fue el sistema el que se la llevó, mi hermanita. Al ser interrogada, el sistema dijo que nuestra hermana era una entidad peligrosa, alguien que rompería el equilibrio. Tan pronto como sus palabras llegaron a oídos del hada, su ira comenzó a calmarse, dejando solo un ceño fruncido y una mirada molesta. Es este maldito sistema otra vez, haciendo lo que quiere, afirmando que es para el equilibrio, se quejó mientras agitaba brazos y piernas, volviendo a sentarse en el hombro de Alex, encontrándolo tranquilizador. Entonces, ¿qué hicieron? No dejarían morir a un familiar, ¿verdad? Pero entonces se giró hacia Greenie y preguntó, aún con el ceño fruncido, lo que hizo que Greenie respondiera sin demora. Claro que no. Nuestros amigos y familiares son quienes más nos importan. Y entonces, el hada, al escuchar sus palabras, asintió y respondió con una pregunta, lo que provocó que Greenie emitiera un zumbido al responder. Explora más aventuras en Freeway Novel. Despertamos a madre y, todos juntos, llegamos al sistema. Nuestra postura fue clara. Devuelvan a nuestra hermana o habrá guerra. En cuanto se pronunció la palabra guerra, una amplia sonrisa se dibujó en los labios del hada, para luego desvanecerse al instante, mientras Greenie continuaba. Pero el sistema se mantuvo firme en no dejar que nuestro sistema se cayera. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de atacarlo, ella propuso un trato. Greenie hizo una pausa con esas palabras, apretando los dientes, no teniendo realmente un buen recuerdo de ese incidente, pero aún así continuó. Quería que nos quedáramos en nuestros lugares y no tomáramos decisiones precipitadas, ya que la supervivencia de nuestra hermana dependía completamente de su suerte. Greenie hizo una pausa, observando las expresiones de Alex y Ada mientras continuaba. Dijo que era lo mejor que podía hacer, y que si queríamos que nuestra hermana sobreviviera, entonces deberíamos simplemente quedarnos sentados y desearle suerte. El sistema decía que estaba poniendo a tu hermana en uno de los escenarios. ¿Es por eso que intentas acercarte a él? Preguntó el hada, apoyándose en la cabeza de Alex con el ceño fruncido tras escuchar las palabras de Greenie. Sí. Mi madre revisó a todos los participantes del juego, pero solo él, entre ellos, era alguien a quien no pudo predecir. Es una anomalía, eso dijo mi madre. Una anomalía, algo que nadie pudiera predecir, era lo que necesitábamos ya que estábamos seguros de que el sistema intentaría por todos los medios matar a nuestra hermana, y ella usaría el juego para matarla, así que necesitábamos a alguien dentro del juego. Greenie, asintiendo ante las palabras del hada, habló, dejando claras sus intenciones. Mentir era lo último que quería hacer en ese momento. Hablaba en serio cuando dijo que Alex podría convertirse en amigo de su familia, y la transparencia es lo más necesario en cualquier amistad. Y no sabes en qué situación pondrá a tu hermana, ¿verdad? Preguntó el hada de nuevo, y Alex, que al principio se quedó un poco sin palabras ante la acción del hada, ahora escuchaba atentamente sus palabras. Él tomó en serio sus palabras cuando ella dijo que necesitaría su ayuda para aprovechar al máximo esta oportunidad, pero no pensó que su presencia haría las cosas tan fáciles. Mamá sí, y me lo contó, pero no podemos interferir en los acontecimientos, así que no hay problema con que lo sepamos, pero Alex, quien se supone que puede influir en el escenario, no puede saber nada al respecto. Greenie negó con la cabeza ante la pregunta de Ada, haciéndola arquear una ceja antes de que sus ojos se iluminaran al comprenderlo. Ah, ella tenía esa habilidad, murmuró el hada con una mirada de reminiscencia mientras asentía con la cabeza repetidamente, HM. Eso debió haber resuelto casi todas tus dudas, ¿verdad, Alex? El hada le dio una palmadita en la cabeza, lo que hizo que Alex asintiera. Muchas de sus dudas se aclararon, dejándolo con pocas cosas que preguntar, e incluso si tuviera algunas cosas que preguntar, probablemente no obtendrían respuesta. Pudo concluir eso después de escuchar la última línea de Greenie.
Greemi no dejaba de llamarlo anomalía, y no pidió muchas justificaciones ni nada al respecto, pues sabía que probablemente estaba relacionado con la IA que tenía. Hablar de ello solo empeoraría las cosas, ya que podrían acabar preguntándole al respecto, y si alguno de ellos tuviera la habilidad de detectar mentiras, entonces ni siquiera podría mentir. Pero eso no significaba que todas sus dudas se hubieran aclarado. Todavía le quedaban algunas dudas. Pero seguro que aún tienes algunas dudas, ¿verdad? Preguntó el hada en ese preciso instante, como si supiera lo que él debía estar pensando, con una sonrisa de oreja a oreja. Alex, sin embargo, simplemente asintió después de un momento, suspirando, ya que era realmente difícil mantener la calma y ser calculador entre personas que podrían matarlo. Por ahora, todo era cuestión de confianza. Él depositaba su fe en ellos, por ahora. ¿Qué pasaría si rechazara su solicitud? Esta fue la primera pregunta de Alex, lo que paralizó la expresión de Greemi. No entendía por qué Alex hacía esa pregunta, pero pronto, la comprensión se reflejó en sus ojos, dibujando una sonrisa melancólica en sus labios. Puedes estar tranquilo. No te obligaremos a hacer nuestro trabajo, ni te perseguiremos ni intentaremos matarte solo porque hayas rechazado nuestra petición. Greemi miró a Alex a los ojos, sin evitar el contacto visual, pues sus ojos siempre decían la verdad, antes de añadir. Buscamos a alguien que pueda convertirse en uno de nuestros amigos de confianza, no a alguien que acepte nuestra petición por miedo. Greemi hizo una pausa, mirando a Alex, mientras continuaba. La única razón por la que usé todo mi poder para venir aquí bajo las narices del sistema fue para dejarte una buena impresión de nuestra familia, para que confiaras en nosotros, para fortalecer nuestro vínculo, incluso si es porque puedo brindarte más información. Entonces sus ojos se volvieron hacia el hada, igualando su mirada, como pidiendo permiso para algo, y solo cuando ella asintió él volvió a hablar. Verás, yo, como semidios, tengo muchas menos restricciones que los dioses, así que, a diferencia de ella, que será expulsada del juego por la más mínima cosa que revele sobre él, puedo responder algunas de tus preguntas, pero solo si son sobre el juego. Nada más. Pero justo cuando terminó sus palabras, el hada frunció el ceño. Greemi, no tenemos mucho tiempo. El sistema te está alcanzando. Sus palabras alertaron tanto a Alex como a Greemi, pero el gigante simplemente asintió con la cabeza sin preguntar cómo lo sabía el hada, y Alex también. El hada, por otro lado, tenía su mente enfocada en el mensaje que apareció frente a su cuerpo principal o más bien como cada dios en el juego. Se está buscando la anomalía y será atendida en breve. Por favor, tenga paciencia. Eso era lo que había dicho el sistema, e incluso si Greemi era fuerte, lo suficientemente fuerte para ingresar al juego sin ser detectado por el sistema, no podría ocultarse por mucho tiempo si el sistema realmente comenzaba a buscarlo. Después de todo, este es su juego. Ella era quien tenía más control sobre él. Por favor, pregunten si tienen alguna pregunta sobre el mundo y el juego. Haré todo lo posible por responderlas si puedo, dijo Greemi, sin querer perder tiempo, y Alex, al oírlo, asintió. ¿Qué es este juego? ¿Por qué nos obligan a jugarlo? Preguntó Alex, con las palmas juntas y una expresión seria. Era una pregunta que siempre le había rondado la cabeza. Este juego es una forma de introducir maná en tu mundo, algo que todo mundo debe superar para crecer. Las palabras de Greemi, un poco lentas, mientras reflexionaba profundamente, llegaron a oídos de Alex, pero el gigante aún no había terminado. En cuanto a tu otra pregunta, no están obligados a jugar. Están obligados a pasar la prueba. Este juego es como una prueba para ustedes. Esas palabras de Greemi hicieron que Alex frunciera el ceño. ¿Prueba? ¿Nos están probando? ¿Para qué? ¿Y no es solo una especie de broma pesada que usan los dioses para entretenerse? Preguntó Alex, sin siquiera molestarle un poco que un dios estuviera, ahora mismo, sentado en su hombro. Pero su pregunta hizo que tanto Greemi como el hada se quedaran quietos, con expresiones idénticas. Confusión, duda y comprensión. Este fue el ciclo de transición de sus emociones, y después de esa comprensión vino la risa. Ja 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 ja. Ja ja. La risa perlada del hada resonó por toda la habitación, y Greemi, como si estuviera infectado por ella, no pudo contener su risa. ¿Creías que era solo una fuente de entretenimiento para esos dioses? El hada siguió riendo, sin decir nada más, pues eso haría que el sistema los rastreara más rápido, pero Greemi sí lo hizo. En cierto modo, es cierto que los dioses ven este juego como una fuente de entretenimiento, pero no solo eso.
Esos dioses luchan entre sí, incluso se matan, solo para ganarse un lugar en este juego. Greely se detuvo un momento, con una expresión pensativa en el rostro, como si intentara encontrar una palabra, pero al final suspiró. No puedo decirte cuál es la verdadera razón, pero sí puedo decirte esto. En lugar de jugar a este juego para matar a los dioses o vengarte de ellos por hacerte pasar por todo eso, deberías aprovechar esta oportunidad. Sí, deberías. El hada, que había dejado de reír, secándose las lágrimas con sus deditos suaves, también asintió. Alex, escuchando sus palabras, asintió antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con estas criaturas? ¿Estas bestias y monstruos, de dónde vienen? Esta era su siguiente pregunta, pero no la última. Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar todas sus dudas. Aún no estaba seguro de si aceptaría la petición de la familia de Greely, pero eso le correspondía a él cuando llegara el momento, y la recompensa aún no estaba decidida. Todo depende de la recompensa. Lo que Alex no sabía era que mucha gente, incluso los dioses, mataría por ganarse la amistad de la familia de Greely. Eso por sí solo era una recompensa mayor que cualquier otra cosa. Pero Alex, que ni siquiera conocía el alcance del poder de Greely, no lo sabía, y tal vez no lo sepa durante mucho tiempo. Esas criaturas de las que hablas son como animales de otros planetas. Se convirtieron en bestias sin mente después de que el mundo fuera influenciado por el maná, y ahora el sistema las usa para completar el recuento de monstruos de los escenarios. Greely no dudó ni un instante y respondió la pregunta de Alex sin demorarse un segundo, sabiendo muy bien que tenían poco tiempo. ¿Qué pasa con los humanos del mundo que no pasaron la prueba? Alex, asintiendo con la cabeza, pasó rápidamente a la siguiente pregunta, queriendo saber el destino de los humanos de otros mundos que habían fallado la prueba. Fue impactante saber que había muchos otros mundos con vida, pero con toda la mierda que estaba sucediendo, nada parecía imposible. Era aceptable que más mundos incluyeran a su gente en un juego, pero por las palabras de Greely, Alex supo que esos juegos ya habían terminado, así que quería saber qué había pasado. ¿Cómo acabaron las cosas en esos mundos? Pero antes de que pudiera completar sus palabras, nos encontró. Con un suspiro, se oyeron las palabras del hada, poniendo tensos a Alex y a Greely. Supongo que esto es todo. Greely intentó hablar, pero sus palabras se cortaron cuando su cuerpo se sacudió y frunció el ceño. Está intentando que forme parte del escenario. Las palabras de Greely confundieron a Alex, pero no al hada, así que respondió rápidamente. Teletransporta la consciencia de tu cuerpo principal fuera de aquí y deja este cuerpo secundario aquí. Quítale tus habilidades, ya que el sistema podría usarlas de alguna manera. Greely aceptó esas palabras y asintió respetuosamente, y con una última mirada a Alex, dijo. Por favor, considera mi oferta, y cuando llegue el momento, trata de aceptarla. La vida de nuestra hermana está en tus manos. Sabía que sus palabras podrían haber puesto algo de peso sobre los hombros de Alex, ya que esas palabras claramente significaban que la decisión de Alex decidiría el destino de su hermana, pero estaba desesperado. ¿Qué más podía hacer? Lo que no sabía era que a Alex no le afectaron en absoluto esas palabras. Le daba igual que el mundo muriera si él sobrevivía. Así que, si la tarea que debía realizar para salvar a la hermana de Greely implicaba arriesgar su vida más de lo que deseaba, no iba a aceptarla. Pero Greely no había terminado. Con una sonrisa, agregó. Ahora tengo que irme, y tú también deberías, porque tan pronto como me vaya de aquí, el árbol, que no tendrá nada más que cáscaras, atacará a cualquiera o cualquier cosa en los alrededores. Poco después, el gigante empezó a marchitarse, como si se desmoronara, desapareciendo de allí, volviendo al lugar de donde vino, dejando solo a Alex y al hada en ese lugar. Deberíamos abrazarnos un poco. El hada con una sonrisa en su rostro se giró con entusiasmo para mirar a Alex, solo para encontrarse cayendo del hombro de Alex cuando él se levantó, listo para dejar el árbol, haciéndola hacer pucheros mientras flotaba hacia arriba. HMPH. Esto es lo que gano por ayudarte. HMPH, volteando la cabeza, pero Alex, sabiendo muy bien que solo era una farsa para hacerlo sentir culpable, no se dio la vuelta y salió corriendo del baúl abierto, abriéndole paso. Y poco después de su partida, el hada que se quedó sola en ese lugar chasqueó el dedo. Disfruta de capítulos exclusivos de Free Novel. Quebrar. Bueno, un poco de ayuda no vendría mal, ¿verdad? Murmuró entre risas antes de desaparecer también. Swoosh. Alex, que no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba antes de que el árbol se volviera loco, salió corriendo del tronco del árbol con todas sus fuerzas, y justo cuando salió, rugido.
Roaaya. Kriek. Las bestias del exterior, que nunca habían abandonado el área, corrieron directamente hacia él. Podrían compensar la ausencia de Greeny, ya que su aura era lo único que les impedía acercarse. Sin él, no tenían nada de qué preocuparse. Alex, por otro lado, entrecerró los ojos al ver esto, contando las bestias en los alrededores, solo para encontrar que sus números cruzaban los 30 o 40, lo que lo hizo más seguro de su decisión anterior, por lo que con una respiración profunda, murmuró: pasos del velo del trueno. Como si el tiempo se hubiera detenido, las bestias y monstruos que se abalanzaban sobre él ni siquiera lo percibieron mientras los superaba como un rayo, saliendo de la zona azul incluso antes de que transcurriera un segundo. Pero pronto notó algo. Tu próxima lectura te espera en Free Web Novel. Había bestias y monstruos un montón rodeando la zona como si esperaran su salida. Parecían ser las bestias que lo habían seguido mientras corría hacia la zona, atrayendo a más y más a medida que se agrupaban, y ahora eran tantos que Alex no pudo evitar sentirse como un pequeño terrón de azúcar que avivaba el enjambre de hormigas. Pero todo lo que podía ver ahora eran esas bestias y monstruos congelados en sus lugares con sus mandíbulas abiertas como si se prepararan para un rugido, y pronto una idea cruzó por su mente, haciéndole detener el paso Thunderveil en 0,5 segundos, guardando los otros 0,5 para emergencias. Al instante siguiente, la lanza Duskwind apareció en su mano, y con un whoosh, la atravesó en el suelo. Auge. Entonces, con una feroz ola de viento impulsada desde la punta de la lanza, Alex fue impulsado hacia arriba, encontrándose al menos a 20 metros del suelo, pero eso no fue todo. Con una serie de movimientos rápidos, arrojó la lanza al suelo a 10 metros de donde aterrizaba, cubriéndola con fuego infernal para aumentar el daño por pliegues. Esa lanza era para las bestias que estaban un poco lejos, pero había bestias cubriendo toda el área, así que sacó sus flechas, alrededor de 5 de ellas, y las cubrió con fuego infernal al igual que la lanza, dejándolas caer al suelo, pero estos dos ataques fueron solo para las bestias que estaban lejos de él. Abuela Aya. Rugido. Rira Aya. Freewesnovel.com. Las bestias ya lo habían notado, y debido a eso, había muy pocas bestias lejos de él. La mayoría de ellas se agolpaban debajo de él, trepando unas sobre otras para alcanzar a Alex, lo que hizo que Alex sacara el Tidebreaker. Ira de las serpientes marinas. Gritó Alex con los ojos llameantes, aún en el aire, mientras invertía alrededor del 20% de su maná en el rompeolas, haciendo que dos grandes serpientes marinas aparecieran de la nada, aplastándose contra la horda de bestias y monstruos que intentaban alcanzarla trepando unas sobre otras. Roar. X2. Las serpientes marinas rugieron de ira y, con sus fauces abiertas, se estrellaron contra las bestias. Bam. Con un fuerte bam, las bestias nuevamente fueron sometidas a la tortura de tener su piel desprendida de su piel, pero Alex aún no estaba satisfecho ya que sabía que aún con todo esto, quedarían muchos con vida. La cantidad de bestias y monstruos en los alrededores no era baja. Si Alex tuviera que adivinar, casi todas las bestias de alto rango se habían agrupado allí, esperando su salida. Quizás sabían lo fuerte que era Alex y solo esperaban poder derrotarlo con todas juntas. Probablemente por eso eran más feroces que nunca, rugiendo frenéticamente incluso cuando estaban a punto de ser asesinados. Parece que de alguna manera pudiste cumplir con tu parte del trato con esos humanos, aunque fuera sin intención. La IA, queriendo aligerar el ambiente, se rió en la mente de Alex, lo cual no le pareció gracioso. Más bien, le pareció bastante extraño. La IA, que nunca supo cómo mostrar emociones, intentaba reírse, y honestamente parecía forzado. Sin embargo, Alex simplemente negó con la cabeza, una luz fría brilló en sus ojos mientras se dirigía al suelo. Raaya. Una bestia justo debajo de él rugía de dolor después de que la serpiente marina pasara sobre ella, arrancándole una capa de piel. Pero su grito se apagó porque al instante siguiente, Alex aterrizó justo encima. Atravesar su Tidebreaker atravesó la cabeza de elefante de la bestia, matándola en el acto, y las otras bestias, que notaron la presencia de Alex en su rango de ataque, aunque con dolor, corrieron hacia él. Alex, sin embargo, esperó, sin moverse ni un centímetro de su lugar, lo que hizo más fácil que las bestias y los monstruos se abalanzaran sobre él, con los ojos encendidos de ira y sed de sangre, y el deseo de matar a Alex llenando sus mentes. Alex era el único humano capaz de irritar a tantas bestias, y bueno, ¿cómo no iba a hacerlo después de haber matado a tantas más de una vez? Casi todas estas bestias habían muerto al menos una vez bajo el ataque de Alex.
crepitar. Pero a Alex no le importaban los sentimientos ni los pensamientos de esas bestias o monstruos. Solo se concentró en su habilidad descarga trueno, que producía un crepitante sonido de electricidad amarilla y blanca que llegaba a las bestias más cercanas. Cuando notaron que Alex levantaba los pies, ya era demasiado tarde. ¡Bam! Crujido. ¡Gra! Uno tras otro, los látigos de trueno atacaron a las bestias, haciéndolas gritar y rugir de agonía, quemando su piel ya pelada hasta el extremo, haciendo que incluso su alma sintiera el dolor. Alex ya había logrado que la serpiente marina cubriera a todas las bestias, sin dejar a ninguna fuera. Aunque el poder de ataque hubiera disminuido al final, se suponía que el dragón marino debía cubrir a todas las bestias con agua, ya que eso era lo que iba a ayudar a Alex, y ahora lo hizo. Crujido chisporroteo. De una bestia a otra, el trueno se propagaba constantemente, alcanzando a todas las bestias de la zona. Aunque no las matara a todas, todas sufrieron el ataque. Incluso aturdidas, la electricidad las afectaba. Pero quedar aturdidos no significaba que los dejaran con vida, ya que antes de que pudieran poner sus cabezas en orden, ya tendrían sus cerebros salpicados mientras una flecha cubierta de fuego del infierno los atravesaría. Swoosh grrr, swoosh raaya. Swoosh Después de un rato, solo se escuchaba el sonido de las flechas zumbando por el aire mientras las bestias, una tras otra, caían a la muerte con un agujero en la cabeza, incapaces de hacer nada. Alex se giró entonces, con la mirada fija en la cúpula azul. Si no se equivocaba, estaba seguro de que, entre los rugidos de las bestias que lo rodeaban, también oía a algunos desde dentro, y a diferencia de los que había oído antes los rugidos furiosos, todos eran chillidos de dolor. Pero tal vez fue solo su imaginación, por lo que lo ignoró y se apresuró hacia adelante, sabiendo muy bien que el número de bestias que acababa de matar, aunque muy alto, todavía estaba lejos del total. Debían quedar muchos, y después de eso, seguía preguntándose si debía seguir luchando. No creía que realmente necesitara luchar más. Podría probar su poder más tarde. Ahora mismo, no creía encontrar un oponente digno. Con tantas bestias jefe y monstruos dentro de la zona azul, Alex pensó que no sería posible luchar contra el árbol en paz. Así que corrió hacia el lugar donde recordaba haber dejado a los humanos por última vez. Lo que no sabía era que antes, cuando sentía gritos de dolor, no solo imaginaba cosas. Dentro de la zona azul, igual que allí afuera, había bestias muertas con su propia sangre acumulada bajo sus cuerpos. La razón eran las venas verdes y sangrientas que los rodeaban. Ninguna de las bestias esperaba un ataque sorpresa del árbol cuando intentaron abalanzarse sobre Alex. El árbol había usado su raíz para romperles el cuello y atravesarles el corazón justo cuando menos lo esperaban. Todos creían que, tras la partida de Greenby, el árbol no era más que una cáscara. ¿Quién habría imaginado que esta cáscara sería tan poderosa? Ese árbol, incluso sin Greenby, era lo suficientemente fuerte como para matar a todos los jefes y monstruos de la zona. Pero se podría decir que tomó a los demás jefes por sorpresa, así que cuando aparecieran la próxima vez, con el árbol entre ellos, probablemente lo atacarían con todas sus fuerzas. Entonces, al igual que Alex, este árbol tenía muchos enemigos con los que luchar, pero a diferencia de Alex, no tenía otra opción y tenía que luchar contra las bestias jefes y los monstruos sin importar nada. 7:48, 26 de julio de 20 Shi. Zona de Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India. Pratek. De alguna manera no puedo creer cómo todos sobrevivimos a esta situación, Raki. Lo mismo digo, hermano. Nunca pensé que sobreviviríamos a esta situación. Incluso dormí con un desconocido solo porque no quería morir virgen, Saxi. Wow, @Raki. ¿Qué vas a hacer ahora? No estás muerta. Raki. ¿Qué haré? Claro que buscaré a ese cabrón. Se corrió dentro de mí diciéndome que íbamos a morir de todas formas, pero no murió, así que tiene que asumir la responsabilidad. La gente de esta zona, que debería estar temblando de miedo, sin saber cuándo moriría, ahora tenía el lujo suficiente para charlar sobre cosas al azar. Muchos de los que pensaban que no sobrevivirían a este escenario todavía estaban un tanto aturdidos, deseando que esto no fuera solo un sueño enfermizo que les mostraba el sistema. Pavan. Pero en serio, hombre, si no fuera por los defensores, no habríamos sobrevivido. Fue solo gracias a ellos que lo logramos. Fue entonces como si estuviera recordando el día anterior, un hombre envió este mensaje, y las personas que lo vieron estuvieron de acuerdo con sus palabras sin que nadie se opusiera a esa idea. Kartik. Sí. Raga era como un hombre bestia salvaje.
Mataba a las bestias con sus propias manos, destrozándolas con fuerza bruta. Esperé allí, arriesgando mi vida, pero después de verlo luchar, sentí que valió la pena. Gaurav. SHHH. Probablemente no viste a Rida entonces. Era como una diosa del fuego y la destrucción. Donde quiera que tocara su mano, siempre había fuego que la seguía, quemando vivas a las bestias. Sus rugidos agonizantes eran simplemente demasiado satisfactorios para oírlos. Bansh. ¿Diosa del fuego? Solo hay una diosa del fuego, y es mi diosa Karina. Su tormenta de fuego fue demasiado poderosa. Mató a tantas bestias con un solo ataque. Kriti. Ja. Todos eran mediocres. Deberías haber visto a mi príncipe Saurav. Era como el señor de la oscuridad. Con un solo gesto, cadenas y púas de sombra brotaban del suelo, matando a todas las bestias de los alrededores. Sí, alababan a quienes les habían dejado una profunda huella. Y sí, Rida también se unió a ellos. Lo hizo cuando supo que Alex también los ayudaba. Todos ellos, incluido Alex, que decidió conseguir más monedas para futuros escenarios, habían defendido a los humanos de muchas zonas seguras, lo que provocó que todos los llamaran defensores. No pudieron defender a los humanos de cada zona segura, pero solo unos pocos, entre los que debían morir, murieron. Todo gracias a su oportuna intervención. Luchar contra las bestias de bajo rango era tarea de todos los demás, y durante ese tiempo, Alex recuperaba su maná, lo que le permitía volver a luchar. En cambio, cuando luchaba, los demás no tenían mucho tiempo para descansar. Lo aprovechaban para trasladarse a la zona que se suponía sería la siguiente. El ciclo continuó, y los humanos, que vieron esto, comenzaron a ganar más confianza, animándose en el lugar de la pelea y animando a los humanos que apoyaban. Lalita. Digan lo que digan, el que más hizo fue Alex. Y lo adoro por eso. Me salvó justo cuando estaba a punto de morir a manos de una bestia. Su mirada heroica y su sonrisa deslumbrante me enamoraron al instante. Sin embargo, pronto llegó un nuevo mensaje. Este, a diferencia de otros que alababan a otros, hablaba de Alex, lo que silenció la conversación. Todos sabían que sus palabras eran ciertas, salvo la última parte, claro, pero tenían opiniones y sentimientos encontrados sobre las acciones de Alex. No sabían qué hacer en ese momento. ¿No era Alex el responsable de su situación? En parte, sí. Que completara el último subescenario les complicó las cosas, pero incluso sin eso, se suponía que debían luchar contra las bestias, y éstas debían abalanzarse sobre ellos. La única diferencia era que, dadas las circunstancias, no podían esconderse de las bestias. Pero para ellos, las acciones de Alex no eran dignas de elogio. La mayoría pensaba que era natural que Alex hiciera esto, ya que él era el responsable. Krishna. Sí. Si no fuera por él, todas esas diosas y príncipes que adoran ya estarían muertos junto con ustedes. Pero pocos admiraban a Alex con todo el corazón, pues Alex, sin pedir nada a cambio, los ayudaba, aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo. Verlo infundía valor a muchos, lo que hizo que el número de humanos que luchaban contra la bestia aumentara de 10 a 100. Sí, muchos de ellos murieron luchando, pero también se unieron más. Fue solo gracias a su unión que todo se volvió más fácil. Sin embargo, no podrían haberlo logrado solos. Muchos dioses también los apoyaban, dándoles monedas y ayudándolos a subir de nivel para luchar mejor. La gente no quería aceptarlo, ya que necesitaban a alguien a quien culpar en sus corazones, alguien a quien pudieran culpar por cada cosa mala que les había sucedido durante este escenario, pero sabían que si Alex no hubiera decidido ayudarlos, entonces rara vez habría algún humano vivo en el área. Con este escenario, la fama de Alex ha alcanzado nuevas alturas, convirtiéndolo en la persona más fuerte a los ojos de la gente, especialmente cuando muchos de ellos vieron cómo lidiaba con las bestias. Cómo cortaba las cabezas de decenas de ellas de un solo golpe y cómo las quemaba vivas sin siquiera moverse de su lugar. La fama, sin embargo, siempre hacía que los demás sintieran celos, y muchos estaban celosos de él, maldiciéndolo por ponerlos en esa situación en primer lugar, pero había algunos que se habían vuelto locos después de escuchar las historias de Alex. Entonces, está vivo, y parece estar volviéndose más fuerte, habló una voz críptica, su dueño detrás de un velo, mientras 4 personas vestidas con trajes de colores se arrodillaban ante ellos. Esta persona era algo que Alex conocía muy bien, alguien a quien intentaba olvidar porque esta persona ya no tenía ningún valor para él, pero el que estaba rodeado por el velo no podía pensar en Alex como nada. Sabían lo capaz y peligroso que era Alex.
Lo dejaremos tranquilo por ahora, pero si intenta algo contra nosotros, usaremos a nuestra ella. La persona tras el velo habló después de un rato, mirando la pantalla de chat frente a ellos. Esta persona tenía a muchos de sus subordinados estacionados en la India antes de que llegara el apocalipsis, y ahora ellos eran la fuente de su círculo de información, proporcionándole mejores piezas de información. Sí, señor. X4. Sin embargo, las 4 personas frente a él simplemente inclinaron la cabeza aún más, aceptando la orden. Ellos, al igual que esta persona, sabían quién era Alex y lo peligroso que era, así que, fuera lo que fuera, lo querían muerto, o al menos no que viniera tras ellos. El hombre en cuestión, Alex, por otro lado, ignoraba todo esto mientras mataba a las bestias que se le acercaban. Era la última hora del escenario, y había acumulado muchos puntos sin cansarse demasiado. Ahora estaba seguro de que no tendría que preocuparse por las monedas por un tiempo. Descubre más en freewebnovel.com. Su cuerpo se movía con agilidad experta y fluidez magistral, evitando cualquier ataque que viniera hacia él mientras asestaba golpes fatales a los monstruos y bestias de su entorno. La gente había visto algunas de sus habilidades, lo cual él no quería, pero fue bueno que nunca lo vieran pelear en serio, ya que eso habría expuesto casi todas sus habilidades. Lo habrían visto si hubieran podido, pero la pobre gente no era lo suficientemente fuerte como para permanecer lo suficientemente cerca para ver todo lo que sucedía, porque el momento en el que Alex necesita ponerse serio es el momento en el que llegan las bestias realmente fuertes. En ese momento, estaba tan tranquilo como la superficie del lago, cortando a las bestias en pedazos. Su mente, sin embargo, estaba lejos de estar tranquila. Use mi poder para hacerlo así, y ahora estás dejando que se desperdicie. Sí, cierto Dios fue la razón de ello. Ella continuamente le pedía a Alex que fuera a la zona azul y luchara contra la cáscara dejada por Greeny, diciendo que había hecho algo que lo ayudaría, pero Alex no quería ir. No tenía ninguna razón para pelear una batalla arriesgada cuando todo estaba a punto de terminar. Todo lo que tenía que hacer era luchar contra estas bestias por un poco más de tiempo, y él, junto con todos los que sobrevivieron en el mundo, habrían superado el tercer escenario para entonces. Alex nunca estuvo dispuesto a correr riesgos innecesarios, así que no iba a hacerlo. Él nunca le pidió ayuda en primer lugar, así que todo lo que ella hiciera sería en vano. No. Él simplemente lo negó, como lo había estado haciendo por un tiempo, y el dios cierto, con un HMPH, lo dejó ir también. Suspiro, fue entonces cuando un suspiro se escuchó en todos los humanos de este mundo, y las bestias se congelaron en sus lugares, rompiéndose en partículas antes de desaparecer. Para todos estaba claro lo que estaba sucediendo. El escenario finalmente había terminado. Alex, sin embargo, tenía una extraña sensación en su corazón. Algo grande les esperaba, algo mucho más grande que lo que habían pasado hasta ahora. 7:45:09 de agosto de 20 Shi. Colonia Palam, Delhi, India. Creo que ya es hora, Alex, Rida, sentada en el suelo agrietado de la terraza de un edificio, mirando hacia la ciudad llena de humanos, murmuró, girando la cabeza hacia atrás. Lo sé, respondió Alex, sentado en otro rincón de la terraza del edificio, haciendo lo mismo. Bueno, el sistema dijo que sería un punto de inflexión, así que veamos qué pasa, añadió otra voz, seguida de un gruñido bestial. Eran Shera y Garbit, sentados en otra esquina, mirando a la gente reunida abajo. Habían pasado casi 14 días desde entonces, dijo otra voz masculina, en un tono un poco más bajo, como si susurrara para sí mismo. Era Karan, sentado en el último lado del edificio, contemplando las casas improvisadas. Los humanos se adaptaban rápidamente. Se habían construido casas, usando su poder para aprovechar lo ya existente. Algunos usaban grandes escombros para construir sus casas, otros usaban madera y otros materiales, y otros usaban sus habilidades para construir sus propias casas. La gente ahora se estaba asentando, lo que hacía que este apocalipsis fuera más cómodo que antes y encontraba personas con las que poder vivir sus vidas. El sistema ya había indicado que las zonas rojas ya estaban fijadas. No habría más zonas rojas. Solo cuando esto ocurriera ahora se fortalecería, si acaso. Pero no importaba. Al menos los humanos ahora sabían que podían establecerse en un punto sin temer que una zona roja brotara justo a su lado. Este cambio facilitó las cosas para los humanos, pero por alguna razón, mientras recordaban las palabras del sistema, las palabras que ella pronunció antes de desaparecer, no pudieron evitar sentirse preocupados por lo que iba a suceder. Esta fue la primera fase de su juego.
Después de este escenario, se enfrentarán a la verdadera prueba. En esos escenarios, se darán cuenta de que el mundo que ven ahora es mucho más pequeño de lo que imaginaban. ¿Qué hago contándoles estas cosas? De todas formas, no les van a entrar en la cabeza. Esas fueron las palabras pronunciadas por el sistema, y aunque ninguno de ellos sabía lo que el sistema estaba tratando de decir, sabían que algo grande sucedería, así que en los últimos 14 días, los humanos hicieron todo lo que pudieron para aprovechar al máximo ese tiempo. Continúa tu viaje en freewebnovel.com. Lucharon y mataron, descansaron mucho, se curaron y ayudaron a sus seres queridos a fortalecerse. Después de ver lo que podían hacer cuando trabajaban juntos durante el tercer escenario, los humanos, sin importar raza, casta o nacionalidad, comenzaron a ayudarse entre sí. Sí, no todos cambiaron. Aún había mucha gente que amaba la violencia como si fuera su amada perdida, pero nadie pudo unir a todos los humanos. Pase lo que pase, habrá quienes quieran ir en contra de la mayoría. La gente había formado grupos, con nombres diferentes, y los grupos, ya de por sí emocionantes, habían crecido. Trabajar en grupo era rentable a largo plazo. Alex también lo sabía, pero seguía sin cambiar su forma de ser. Si las personas del grupo pudieran luchar continuamente, reuniendo más monedas, entonces él podría trabajar más duro y hacer lo mismo solo, acumulando más puntos sin necesidad de dividirlos. A estas alturas, el nivel promedio de los humanos se ha elevado al nivel 40, y algunos ya han alcanzado el pico de lo que podían lograr después de superar el tercer escenario, que era el nivel 70. Esas pocas personas son las que forman grupos, pensando que solo por tener estadísticas son lo suficientemente fuertes. En este mundo, por mucho que te esforzaras, no podrías derrotar a otros hasta que tuvieras algo especial, y ese algo especial era la habilidad y las destrezas. Quienes poseen habilidades y destrezas más fuertes son quienes gobiernan. La clasificación de recompensas todavía estaba allí, y Alex todavía estaba en la cima. En ese momento, era el primer clasificado de la India, ya que la clasificación de recompensas y el chat mundial tenían el tipo más bajo establecido en la India. Parecía que cualquier cosa que sucediera a continuación, cualquier escenario que tuviera lugar, se llevaría a cabo con la India en su conjunto, a diferencia de los escenarios anteriores donde estaban divididos en zonas. Pero eso ya estaba claro cuando el sistema envió un mensaje a toda la India para que 10 personas se ofrecieran como voluntarias para ser las primeras en participar en el siguiente escenario. Eso había sucedido hacía apenas unos días, pero cuando sucedió, nadie quería ser el primero en irse, sobre todo después de recordar las últimas palabras del sistema. Debe ser peligroso, era el único pensamiento que rondaba sus cabezas. Más aún cuando recordaron que el sistema había cancelado el subescenario que debía serles entregado porque quería que estuvieran preparados para el siguiente escenario. Sin embargo, la primera en aceptar la oferta resultó ser Karina. No dijo nada ni habló con nadie al respecto. Simplemente se presentó. No había nombres antes que ella, así que no tuvo que hacer mucho, y su nombre fue aceptado rápidamente. Sin embargo, sus acciones confundieron a todos los demás, haciéndoles preguntarse por qué lo haría. Algunos la cuestionaron, solo para recibir una respuesta simple. Porque nadie lo hacía. Alex, sin embargo, sabía muy bien que probablemente fue su capacidad para los negocios lo que la llevó a hacerlo, y si eso no fuera suficiente, su nombre en la lista tenía una corona de color dorado con una palabra escrita encima, lo que la hacía parecer grandiosa. Eso hizo que Alex se acercara, haciendo que su nombre apareciera justo debajo del de Karina con una insignia plateada grabada con el número 2. Esto le hizo darse cuenta de que había acertado. Rida, que vio a Alex acercarse, no dudó en decir su nombre también. Solo quería estar junto a Alex. Pronto, la gente notó la insignia de bronce junto al nombre de Rida, y se dieron cuenta. Muchos intentaron poner su nombre allí, pero desafortunadamente, los 10 lugares se llenaron en apenas un microsegundo, sin darle a nadie la oportunidad de hacer nada. Ahora, había 10 personas que iban a ser las primeras en ir al escenario, y 4 de ellas estaban sentadas en la parte superior de este edificio. Sí, David y Karan también estaban entre los 10 participantes de toda la India que iban a participar en el cuarto escenario. Los otros conocidos de Alex, Raga, Saurabh y otros, no tuvieron la suerte de conseguir su nombre a tiempo. Había gente más inteligente que ellos en la India que sabía reconocer una oportunidad en cuanto la veían. ¿Qué están haciendo aquí? Fue entonces cuando Alex hizo esta pregunta. Iba dirigida de Garvit, Shera y Karan. ¿Qué? ¿Por qué te muestras tan distante conmigo, hermano? ¿No puede un hermano venir a sentarse con su hermano?
exclamó Garbit con la palma apretada contra el corazón y una expresión de dolor en el rostro. Él fue el primero en responder a la pregunta de Alex, seguido por Shera, grrr. El tigre yacía boca arriba, tratando de imitar la expresión del rostro de Garbit, lo que hizo que Alex los mirara por un segundo antes de sacudir la cabeza con un suspiro. No era nuevo en sus travesuras, así que los dejó tranquilos, pues no estaban haciendo nada molesto por ahora. El sistema les había pedido que se reunieran aquí, así que, al igual que otros de los 10 mejores, también habían venido. Solo vine aquí porque la vista desde aquí arriba era magnífica. Karan, un poco curioso sobre la relación de Alex y Garbit, respondió la pregunta de Alex, pero al ver los fríos ojos dorados de Alex aún fijos en los suyos, dejó escapar un largo suspiro y agregó. Y quería decirte que todos, los que estamos participando en el próximo escenario, debemos trabajar juntos para obtener el mejor resultado posible. Tras decir eso, la mirada de Karan permaneció fija en Alex, con algo de esperanza en sus ojos. Esperaba que, como la última vez, Alex aceptara trabajar juntos de nuevo. Pero, para su mala suerte, Alex simplemente giró la cabeza, sin decir nada. Eso podría significar que sí, pero cuando se trataba de Alex, tener menos expectativas era mejor. Los ojos de Karan entonces se volvieron hacia Rida, la única chica que había logrado que Alex no la matara incluso después de haberlo acompañado casi cada segundo del día. Nadie sabía quién era ni qué hacía, pero sabían que, hiciera lo que hiciera, Alex se inmunizaba. Era como si su presencia a su lado no le importara. ¿Cómo podrían saber que Rida, después de 14 días de tener a Alexa acompañándola continuamente durante horas, de alguna manera se había ganado un lugar en la mente de Alex? Sin que nadie lo supiera, ni siquiera la propia Rida, Alex la había puesto a prueba muchas veces, comprobando lo que quería, y sin importar lo que hiciera, lo único que obtenía era una única respuesta. Ella quería quedarse a su lado. Alex ya podía adivinar qué estaba pasando y por qué lo quería, pero como por ahora no era una molestia ni un lastre, la dejó en paz. Podría ser útil para otras cosas más adelante. Alex, necesito decirte algo, fue entonces cuando Alex, que estaba mirando a la gente de abajo, escuchó la voz de Zerta Ingot, que sonaba muy diferente a lo habitual, su voz cargada de incertidumbre. Ni siquiera tuvo que preguntarse qué era mientras ella continuaba, contándole lo que estaba sucediendo, y Alex, que escuchó sus palabras, abrió un poco los ojos antes de que una mirada sombría cubriera su rostro. Pero no tenía el lujo llamado tiempo, así que antes de que pudiera pensarlo profundamente, la voz del sistema, que habían estado esperando durante mucho tiempo, resonó en las cabezas de todos los humanos, y un portal apareció en el centro del área. Todos los que habéis elegido ocupar los 10 primeros puestos, entrad al portal. Eso fue todo lo que dijo el sistema, y los humanos, después de intercambiar una mirada, se movieron hacia el portal. Los 10 humanos, incluido Alex, entraron al portal sin esperar mucho, y justo cuando lo hicieron, el portal se cerró y sonó el anuncio de un nuevo sistema. Los restantes ahora serán transferidos al siguiente escenario aleatoriamente. Por favor, prepárense. La voz del sistema, nuevamente sonando mecánica, a diferencia de su voz sarcástica, habló nuevamente, haciendo que los ojos de los humanos se abrieran de par en par, pero antes de que pudieran hacer algo, se encontraron desapareciendo de sus lugares. Frequentnovel.com. Ahora iban a emprender un nuevo viaje, un viaje que podría ser más difícil para algunos y más fácil para otros, pero todos sabían que las cosas iban a cambiar.